Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 34. Fantasmas y espíritus. Ubicación. Templo del Aire del Este. Tenzin estaba sentado junto al fuego con su hermano y su hermana. Observaba los cuerpos de su alumna y su hija. Aunque estaban sentadas en las posturas correctas de meditación, su respiración agitada le indicaba que habían fallecido. Y eso no le gustaba. No puedo creer que mi pequeña haya tenido que guiar a Korra al mundo de los espíritus en lugar de mí. Si le pasa algo, no podré perdonármelo. Aunque no podía comprender del todo lo que él estaba pasando, Kia lo intuyó bastante bien. Le puso una mano tranquilizadora en el hombro y le dijo, es muy inteligente y, obviamente, tiene una fuerte conexión con los espíritus. Estará bien. Sí, convino Bumi. Papá iba todo el tiempo. Claro que las veces que había visto a su padre cruzar al otro lado eran muy pocas, pero ese no era el punto. Y parecía que su hermano también lo sabía. No podrán usar su control de los elementos ahí dentro. Protestó. Estarán indefensos. Para el parangón de los nómadas del aire, eso fue una auténtica grosería. Disculpe. Pero nunca he tenido control de los elementos, y no creo que deba considerarme indefenso. Y tenía que agradecérselo a su maestra, que ella y Mila descansen en paz y no vuelvan para atormentarlo. Por supuesto que no, porque eres un paragón. Has sido entrenado. Buena recuperación, le dijo Kia a su hermano. Personalmente, yo habría dicho actitud positiva. Yo habría dicho intelecto agudo y reflejos felinos, pero bueno, dijo Bumi, restándole importancia. Aún así, seguía algo ofendido. ¿Por qué no duermen un rato?, sugirió Tenzin. Yo haré la primera guardia. A Kia le pareció una buena idea. Despiértenos si necesitan compañía. O si ocurre algún fenómeno espiritual interesante, añadió su otro hermano, como que sus cuerpos empiecen a flotar y necesites que alguien te ayude a atraparlos antes de que salgan volando. Bumi. Le espetó con voz sorprendida. Se declaró inocente antes de que pudieran reprenderlo por sus payasadas. Solo digo que estamos aquí si nos necesitan. Tenzin no pudo evitar sonreírle a su hermano mientras se acostaba a dormir. Lo sé. Las payasadas de Bumi a veces lo sacaban de quicio, pero siempre podía estar ahí cuando lo necesitaban. Gracias. El maestro aire se levantó y se acercó a Hinora y Korra. Por favor, vuelvan pronto, le dijo a su hija, posando suavemente la mano sobre su cabeza. Ubicación. El mundo espiritual. Hinora estaba disfrutando al máximo mientras contemplaba el mundo de los espíritus. Todo parecía mucho más brillante, vibrante y colorido. Bastaba con mirar a su alrededor para ver a los espíritus. Era asombroso. ¿Verdad que es precioso?, le preguntó a Korra con una alegría infantil. Jamás imaginó que estaría allí para presenciarlo. Korra, por otro lado, estaba algo preocupada. Había visto cómo eran los espíritus, oscuros. Y, para ser sincera, este lugar tan luminoso le resultaba un poco inquietante. Solo quédate cerca de mí, ¿sí?, le dijo a Hinora mientras apartaba la vista de lo que parecía ser una especie de espíritu ballena volando por el aire. Esto parece agradable, pero nunca se sabe cuándo nos encontraremos con espíritus oscuros. Extendió la mano para tocar una flor cercana de color rosa púrpura, pero la retiró bruscamente cuando se transformó en una mariposa. La maestra aire quedó extasiada al ver la mariposa revolotear, creciendo en un instante. ¡Mira! Parece hecha de joyas, exclamó, persiguiéndola. Los espíritus son mucho más hermosos en su propio mundo que en el nuestro. ¿Cómo podía alguien pensar que este era un lugar oscuro? El avatar giró la cabeza y vio que huía. Hinora, ¡cuidado! Agárrate fuerte. Intentó correr tras ella, pero casi tropezó cuando algo la agarró del pie y la detuvo. ¡Oye! Gritó un espíritu de suricata justo debajo de ella, sujetándole el pie. Mira por dónde vas, grandullón torpe. La empujó, y ella tropezó hacia atrás, pero no se cayó. Lo siento, dijo al instante. El espíritu la miró con los brazos cruzados, golpeando su brazo con las garras. Esta es una zona residencial, por si no te habías dado cuenta. ¿Quién te crees que eres, paseándote por aquí como si nada? Ella tenía la respuesta. Soy el avatar, declaró, cruzando los brazos sobre el pecho. Un segundo suricato surgió de la tierra cerca de sus pies, preguntando, ¿el avatar? Olfateó el aire por un momento antes de declarar, no me impresiona. Normalmente, eso la habría enfurecido, diciendo que ella era el avatar y que no podían hacer nada al respecto, o algo parecido.
Pero no tenía tiempo para eso y sabía que no solucionaría nada. Estoy intentando encontrar los portales espirituales. Abrí uno. Oí que una la quiso eso. Dijo una tercera suricata desde detrás de ella. Se giró para encararlo. No, sí lo hice, pero... Apareció otro suricato. Bueno, si lo abriste, ¿cómo es que no sabes dónde está? ¿Eh? Estaba en clara desventaja numérica y Hinora estaba demasiado ocupada persiguiendo mariposas como para ayudar. Sentía que perdía el control de la situación. Intentó recuperarlo explicando, porque yo estaba en el polo sur. Pero aquello solo pareció agitar a los espíritus. Cada vez surgían más de la tierra a su alrededor, todos con una mala opinión de ella. No me fío de ella. Fuera de nuestro mundo. No te necesitamos. No perteneces aquí. Dio vueltas y vueltas, y lo único que vio fueron suricatas a su alrededor. Eran demasiadas. Todas hablaban a la vez. Le decían cosas hirientes. No podía dejar de oírlas. Sus palabras la abrumaban, alimentando la duda y la preocupación que la atormentaban. No quería que le hablaran. «Aléjense de mí», gritó, moviendo las manos con un gesto de control del aire. Solo las ahuyentaría con un soplido, no les haría daño, pero no salió nada de sus manos. Se quedó mirando sus manos, incrédula. ¿Qué había pasado? ¿Vieron eso?, preguntó el primer espíritu a los demás. Intentó atacarnos desde nuestros propios agujeros. A por ella. Todas las suricatas presentes lanzaron un grito de guerra al unísono. Comenzaron a abalanzarse sobre ella. Intentó esquivarlas agachándose y esquivándolas, pero algunas lograron caer sobre ella. Al contacto con su cuerpo, se transformaron en una especie de sustancia viscosa y se volvieron mucho más pesadas. Hinora llamó a su guía, quien seguía observando a la mariposa. Cuando por fin se giró para ver qué pasaba, vio que el problema empeoraba. «Corra», gritó, «cálmate. Tu energía los está alterando». Pero los suricatas seguían atacando. Corrió a ayudar. «Solo lo estás empeorando». Para cuando llegó hasta su amiga, la sustancia viscosa en su espalda era tan grande que parecía una joroba enorme y la obligaba a arrodillarse. La maestra aire agarró un poco de la sustancia, pensando que parecía lo suficientemente sólida, pero se deshizo entre sus manos. Tiene que haber una forma de quitarme esto, pensó. Pero entonces la hierba empezó a desaparecer justo debajo de ellos. Los suricatas se movían a su alrededor y la hierba giraba en dirección opuesta, como agua que se va por un desagüe. No podían moverse por la fuerza de la corriente y, sin darse cuenta, habían caído por un agujero en el suelo. Pero no aterrizaron en un túnel ni nada parecido. En cambio, aterrizaron en un océano oscuro donde parecían ser los únicos nadando. Lo único bueno de esta situación fue que la sustancia viscosa que empujaba a Korra hacia abajo había desaparecido y que aún podía ver a Hinora, y viceversa. Nadaron el uno hacia el otro y se abrazaron. Por un instante, se relajaron e intentaron pensar en algo que les permitiera recuperar el equilibrio. Pero entonces Korra miró a su derecha, creyendo ver algo moverse, y sin querer dejó escapar un suspiro. Un monstruo negro y gigante se acercaba a ellos, observándolos como su próxima presa. Ambos se alejaron e intentaron nadar. Pero era más rápido que ellos y los alcanzó antes de que pudieran reaccionar, engulléndolos de un solo bocado. En cuanto la oscuridad los envolvió de nuevo, creyeron que todo había terminado. Pero entonces divisaron una tenue luz sobre la superficie del agua. «Por favor, que sea una salida», suplicaron en silencio, nadando hacia ella. Emergieron y respiraron un aire húmedo y rancio que les supo delicioso. Pero entonces se dieron cuenta de que no estaban dentro del monstruo, ni siquiera en el océano. Habían aparecido en una caverna con cristales brillantes en las paredes y un río caudaloso. De repente, mantenerse a flote se convirtió en una lucha constante, y apenas tenían a dónde agarrarse para intentar alcanzar la orilla. Korra alcanzó a mirar hacia adelante y casi deseó no haberlo hecho. El río serpenteaba, subía y bajaba por encima del techo, una y otra vez hasta donde alcanzaba la vista, y no veía el final. «Aguanta, Korra», se dijo a sí misma, luchando por mantenerse a flote. «Aguanta y vigila a Hinora». Pero resultó ser más difícil de lo que pensaba. El río se bifurcó y se separaron. Oyó los gritos de pánico de Hinora y la llamó «Hinora». Pero la maestra aire había desaparecido. Luchó contra la corriente, intentando desviarla para poder correr de regreso. Pero su control del agua tampoco funcionó, así que tuvo que luchar contra la corriente. Pero por mucho que luchara por nadar río arriba, la corriente la empujó 3 veces hacia atrás. La arrastró, rápida y salvaje.
Antes de darse cuenta, cayó al vacío desde una cascada y se perdió en la oscuridad. Sintió que era el final al caer. Pero el mundo espiritual parecía empeñado en decepcionarla. Su espalda golpeó algo duro y blando a la vez, dejándola sin aliento. Mientras yacía allí, respirando con dificultad y gimiendo, la oscuridad se disipó a su alrededor. No fue una gran bendición, pues reveló que se encontraba en medio de un bosque oscuro sin un solo árbol vivo. Se incorporó y miró a su alrededor. «Jinora», llamó, pero al no ver a la niña, Jinora aún no había respuesta. No tenía ni idea de dónde estaba en el mundo espiritual. Pero al mirar a su alrededor, vio que no estaba sola. Había espíritus por todas partes, y estos no se parecían a las suricatas. Para empezar, no decían nada. Simplemente la observaban, aunque no tuvieran ojos, todos oscuros y amenazantes. El pánico comenzó a subirle desde el estómago con una sensación nauseabunda. Algo le susurró al oído que debía correr. No sabía si era un espíritu o no, pero parecía un buen consejo. Si corría con suficiente fuerza y rapidez, podría salir del bosque y encontrar a Jinora. Eso fue justo lo que hizo, corriendo junto a cualquier espíritu que viera y que la viera. Vio demasiados espíritus oscuros esperando en los árboles y en el suelo, observando y aguardando. Todos esperaban a que algo sucediera, aunque ella no sabía qué. Eso no le importaba. Tenía que salir del bosque y encontrar a Jinora. Pero el bosque parecía interminable. Solo veía kilómetros y kilómetros de árboles muertos. Tenía que seguir corriendo. No sabía cuánto tiempo había corrido exactamente, pero empezaba a cansarse. Se detuvo y miró a su alrededor. Para su horror, descubrió que solo había corrido unos pocos metros. Los espíritus oscuros seguían observándola. «Esto no puede ser», gritó mentalmente, apoyándose contra un árbol cercano. Volvió a buscar a su amiga con la mirada, pero no la vio. Jinora la llamó por tercera vez. Pero su voz solo atrajo a los espíritus oscuros. Se congregaron a su alrededor, en los árboles y en el suelo. Pronto, sus voces comenzaron a resonar. Eran voces que se le erizaban por la piel como una baba húmeda que le producía un escalofrío. Mirar. Un ser humano. No, el avatar. ¡Qué tontería! Ella no debe saberlo. Tiene miedo. Puedo saborearlo. ¡Qué miedo! Es embriagador. Quiero más. Necesito más. Deberíamos matarla. No, todavía no. No cuando el miedo la invade. Sí. Quedémonos un rato. Empápenos de todo su miedo y disfrutemos profundamente. Sí. Sí. Todos la miraban con ojos hambrientos y sonrisas sádicas. Quería hacer algo, pero no podía. Les tenía demasiado miedo. Quería escapar, pero el miedo la retenía. Mirar a esas criaturas solo aumentaba su temor. Disfrutaban con ello. Quería escapar. Quería alejarse de esas cosas oscuras. Pero ¿cómo podía? Estaba sola. Su amiga también se había ido. Estaba sola. Ella no quería estar sola. Comenzó a llorar como una niña y entonces se dio cuenta de que era una niña. Las lágrimas, el miedo, todo la abrumó con fuerza. Cayó al suelo, llorando y gritando, «Jinora». Pero nadie acudió. Estaba sola y aterrorizada en el mundo espiritual. Ubicación: Konoha. Tsukiko no podía dormir. Quería atribuirlo a que Arashi corría como un loco huyendo de una estampida en el tejado, pero no era eso. También influía el hecho de que aún veía esas cosas en el país de la primavera. A pesar de que sus padres la consolaban, seguía inquietándose. Había asumido que sucedería, pero eso no la ayudaba a conciliar el sueño. Pasó la noche entera despertándose y volviéndose a dormir tan rápido que perdió la noción de cuánto tiempo había transcurrido. Pum. Pum. Y ahí viene otra vez, pensó con resignación. Parecía que cada vez que estaba a punto de dormirse, la estampida la despertaba de nuevo. Nunca se había acostumbrado. De hecho, todo aquello la estaba irritando. Tum tum tum. Mientras la estampida pasaba por encima de su techo, una ira repentina la invadió. Basta. Decidió, levantándose de la cama, caminando hacia la ventana, subiendo los pies al alféizar y caminando hasta el tejado. Antes de ser genin, habría considerado esta hazaña imposible. Ahora, solo la veía un poco difícil. Cuando llegó a la cima, Arashi pasaba por allí. Extendió la mano y lo agarró, sujetándolo en el sitio. «¡Ay!», exclamó sorprendido, girándose para ver quién era y relajándose al ver que era solo ella. «Vaya, garra de hierro, ¿te puedes relajar?». El apodo la enfurecía, pero no era por eso que estaba allí. «¿Cómo puedo relajarme con todo ese alboroto?», exigió. «Sabes que entreno todas las mañanas.
Y gracias a eso, no he podido dormir bien desde que llegaste. No se lo creyó y lo dejó ver con desdén en su rostro. ¿Quieres decir que no has podido echarte una siesta desde que llegué? Es lo mismo. Declaró, aunque sabía que no lo era. Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto, eh? De acuerdo, accedió sin pensarlo 2 veces. ¿Qué tienes en mente? Sencillo, una carrera, declaró, mirando hacia donde corría. Corremos desde aquí hasta un extremo del complejo, luego hasta el otro y volvemos aquí en una sola vuelta. Si ganas, mañana por la mañana dejaré de hacer esto. Tenía la sensación de que ocultaba algo. Que intentaría escurrir el bulto del trato que acababa de cerrar si perdía. Era una voz a la que no prestó mucha atención, con la intención de que por fin se callara. ¿Y si ganas? Le preguntó, queriendo asegurarse de saber todo lo que iba a pasar. Él se limitó a sonreírle con sorna. ¿De verdad necesitas hacer esa pregunta, garra de hierro? Esta vez oyó el apodo y casi le gruñó por atreverse a decirlo. No me llames así. ¿Por qué? Él sabía perfectamente por qué. Lo odio. Es apropiado. No, no lo es. Miró su brazo y luego volvió a mirarla con una expresión curiosa. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo la sensibilidad en el brazo? Bajó la mirada y pareció darse cuenta justo entonces de que lo sujetaba del brazo. Lo sentía cálido y fuerte en su mano. La sangre le subió a las mejillas y retiró la mano de un tirón, antes de que él pudiera reaccionar. Bien, dijo entre dientes. Trato hecho. Él simplemente le sonrió. Me alegro de oírlo. Intenta seguirme el ritmo entonces. Se dio la vuelta y se marchó antes de que ella pudiera decir una palabra. Se maldijo a sí misma y salió tras él. Al principio le fue fácil alcanzarlo, ya que entre él y ella era la más rápida. Durante unos segundos, fueron codo a codo. Pero entonces lo adelantó. Ja, ja. Nos vemos, paleto. Gritó a sus espaldas mientras aceleraba. Esto es pan comido. Pensó. Si estas mañaneras, mamá vuelve a casa. Se acercaba a una parte más alta del complejo, probablemente uno de los áticos. Era lo suficientemente ancha como para saber que si intentaba rodearla, perdería tiempo. La única forma de subir era por encima, lo que significaba que tendría que usar chakra. Redujo la velocidad lo suficiente para concentrar su chakra en los pies y trepó por la ladera. Le costó un poco, pero llegó a la cima con bastante rapidez. Ja. Miró a su alrededor buscando a Arasi, que seguía corriendo para alcanzarla, pero no lo vio por ninguna parte. Le pareció extraño que no estuviera a la vista. ¿Habrá intentado rodearla o algo así? No tenía sentido. Él sabía tan bien como ella que rodearla le llevaría demasiado tiempo. Entonces, ¿dónde estaba? Oyó el sonido de unos pasos que se deslizaban por la pared. Miró hacia abajo y vio a Arasi trepando. Pero no lo hacía como ella. Él escalaba la pared, usando puntos de apoyo para mantener el equilibrio. Cuando no encontraba un buen punto de apoyo a su alcance, saltaba o corría por la pared del edificio para alcanzarlo. Y lo hizo en la mitad del tiempo que a ella le había llevado subir. Llegó a la cima rodando sobre ella, se impulsó hacia arriba y siguió avanzando, sin siquiera mirarla. Ella lo observó alejarse, atónita y sorprendida. ¿Cómo pudo hacer algo así? Pero entonces recordó aquel primer día en la academia. Ella contempló la espalda del pelirrojo teñido que se alejaba, horrorizada. Oh, Kami, ten piedad de mí. Era esto de lo que hablaba. Se dio cuenta de que se le escapaba. Salió corriendo tras él. Vuelve aquí. Le gritó justo cuando él saltó al resto del tejado. ¿Por qué haría yo eso? Gritó sin siquiera volver la cabeza para mirarla. Se enfurecía por dentro, pero siguió persiguiéndolo, saltando ella también. Aterrizó de pie y se impulsó de nuevo para alcanzarlo. Su espalda se acercaba cada vez más a medida que corrían y sintió que iba a poder atraparlo. Pero entonces se toparon con uno de los tejados de las calderas, que estaba repleto de tuberías y cables, incluso más que el resto del tejado. ¡Ay, no! Esto va a llevar un buen rato, se lamentó mentalmente. Pero sus quejas se esfumaron al ver lo que hacía Arasi. Recorría todos esos tubos como si fueran un parque de atracciones. Saltaba, se columpiaba y brincaba por todas partes. No paraba ni un segundo, ni siquiera para reacomodarse. Y lo peor de todo era que los había terminado antes de que ella pudiera siquiera avanzar una cuarta parte. Vamos, vamos. Se animó mentalmente. Puedes ganarle. Las siestas matutinas estaban en juego. No podía permitirse perder. Aceleró el consumo de anfetaminas e intentó alcanzarlo.
Pero a medida que le costaba respirar y le dolían más las piernas, tuvo el presentimiento de que no sería tan fácil. Ella lo supo con certeza cuando, mientras aún intentaba alcanzar un lado del tejado, él ya corría de vuelta. Cualquiera se habría rendido, pero Tsukiko Uchiha adoraba sus siestas matutinas y no las iba a renunciar por nada del mundo. Lo único que hizo fue gritarle: «Te voy a matar». Al cruzarse. Él no respondió, o si lo hizo, ella no lo oyó. No le dio importancia. Tenía que alcanzarlo. Pero incluso al llegar a la meta y darse la vuelta, ese mal presentimiento seguía ahí. Le susurraba que no iba de ganarle. Y se confirmó cuando llegó a punto de partida y vio que ya venía de regreso. «No, no, no, no», coreaba mientras aceleraba el paso. Pero era demasiado tarde. Él llegó antes de que ella siquiera hubiera recorrido la mitad de la carrera. Se detuvo a su lado, jadeando como si acabara de correr una maratón, y sin duda así se sentía. Apenas pudo contener el cansancio y caer de espaldas. «Gané», declaró Arashi. Ella lo miró con un odio a medias. «Hiciste trampa». Parecía casi divertido con eso, lo que hizo que ella lo odiara aún más. «¿En serio?», preguntó. «Sí, de verdad», respondió entre dientes. «¿Hice trampa? Acabo de decir eso». «¿Cómo hice trampa?». «Estabas dando saltos y trepando por todas partes». Se encogió de hombros con esa indiferencia que solo parecía enfurecerla aún más. «Oye, solo usé lo que me enseñó mi Jiji. No es mi culpa si no puedes hacerlo». «Hiciste trampa. Exijo la revancha», declaró, reuniendo fuerzas para ponerse de pie y mirarlo a los ojos. Ni siquiera se molestó en disimular su sonrisa burlona. «Parece que apenas puedes mantenerte en pie y me retas a una revancha». «¿Sí? Lo mismo que antes». Él asintió. «De acuerdo». Para cuando el sol finalmente salió sobre la aldea y la bañó con su cálida y suave luz, Tsukiko había perdido la revancha, lo había retado a 2 más y también las había perdido. Cuando el desayuno estuvo listo, más que caminar, se arrastró hasta la mesa. Si alguien tenía algo que decir sobre cómo había llegado allí, no dijo nada. Cuando le sirvieron la comida, simplemente dejó caer la cara sobre el plato y empezó a devorarla. A los gemelos no les importaba lo que hacía, Itachi la observaba fascinado y sus padres la desaprobaban. «Tsukiko», le dijo su madre con ese tono de voz de desaprobación. Ni siquiera se molestó en levantar la cabeza, sino que murmuró algo que sonaba como mmgghhff. «Disculpe, jovencita». Itachi se acercó más a su hermana y la oyó repetirlo. «Creo que está diciendo que la dejen comer en paz», declaró, apartando la mirada. Madara miró a sus 2 hijos con esa mirada paternal que había perfeccionado. «Ella puede hacerlo, con modales». «Tsukiko Uchiha, levanta la cabeza del plato ahora mismo». Sus palabras la hirieron como una picadura de abeja, haciéndola estremecer. Lentamente levantó la cabeza del plato y miró a todos en la mesa, finalmente fijando la vista en Arashi. Frunció el ceño, pero el efecto se atenuó por los restos de arroz y carne pegados a su cara. «Te odio», murmuró apenas audible. No pudo evitar reírse entre dientes ante aquella declaración y la expresión de su rostro. «Ya lo dijiste», le recordó mientras comía. «¿Quieres que te ayude a limpiarte la cara?». Ella siguió mirándolo con furia, pero aún así tomó la servilleta y se limpió el rostro. «¿Ha pasado algo entre vosotros dos?», les preguntó Mito a ambos, mirándolos con ojo crítico. Fuera lo que fuese, no había supuesto un gran problema, ya que ninguno de los dos intentó eludir la pregunta. Arashi le respondió directamente. «Me retó a una carrera y perdió 4 veces». Itachi miró a su hermana. «¿Por qué querrías intentar competir contra él 4 veces?». Todavía se estaba secando la cara y apenas miró a su hermano pequeño. «Si estas mañaneras», dijo secamente. Si hubiera estado viviendo con una familia desconocida, solo habría recibido miradas de confusión. Pero como vivía con su familia, sabían perfectamente de qué hablaba. Como Arashi no paraba de correr por las mañanas, no podía dormir hasta tarde. Debía de estar harta. Itachi tenía el sueño muy pesado, así que podía dormir plácidamente durante la estampida. Los gemelos igual, y a los padres a veces los despertaba, pero por lo general podían ignorarla. Mientras Madara comía y hojeaba el periódico matutino, miró a Arashi. «Te has levantado más temprano de lo habitual hoy, Arashi». El pelirrojo teñido perdió la sonrisa. «No pude dormir». Al oír esas palabras, la ira que Tsukiko sentía hacia él desapareció. Miró a su compañero con una expresión entre curiosa y preocupada. ¿Acaso él también tenía problemas para dormir? No parecía ser alguien que se alterara fácilmente por algo así. En cuanto llegó a esa conclusión, se reprendió mentalmente.
Qué tonta, él ya ha pasado por mucho de eso. Lo sucedido aquel día en la academia le atormentaba la mente, y deseaba que no fuera así. ¿Estás bien?, preguntó Itachi a Arashi. Miró al niño al otro lado de la mesa. Una sonrisa tranquilizadora, aunque algo dubitativa, apareció en sus labios. Estoy bien. Simplemente no podía dormir. Tenía la sensación de que le estaba mintiendo un poco a su hermano y se preocupó. ¿Lo habría pasado peor que ella la noche anterior? Tenemos que hacer algo, decidió. Empezó a desayunar con decisión en lugar de hacerlo por inercia. Vamos, le dijo a Arashi. Deberíamos terminar e ir a ver qué nos tiene preparado Rin para hoy. No creo que lo haga, le dijo Madara a su hija. Recuerda que tienes la semana libre. Eso está muy bien, pero voy a ver qué tiene preparado mi sensei, ¿de acuerdo, papá? Le preguntó como si fuera lo más obvio del mundo. Y para ella, lo era. Rin era su sensei y la de Arashi. Lo que ella les ordenaba, lo hacían. Madara restó importancia a la condescendencia propia de una adolescente o preadolescente. Ya habría tiempo para irritarse si ella hubiera sido irrespetuosa. Tenía razón, aunque él supiera cuál sería el desenlace. Bien, entonces, ve a verla. Gracias por la orden. Él la miró fijamente. Ten cuidado. Ella simplemente puso los ojos en blanco y terminó de comer, levantándose de la mesa sin siquiera llevarse el plato. Arashi la siguió cuando terminó, sin llevarse tampoco el suyo. Ubicación: el mundo espiritual. Korra, gritó Hinora mientras buscaba a su amiga. El río que la había alejado de Korra se convirtió en un arroyo que empezó a ralentizarse al salir de la cueva y adentrarse en un bosque iluminado. Cuando la corriente disminuyó lo suficiente, pudo nadar hasta la orilla. Pronto se secó y logró encontrar la salida del bosque, pero no veía dónde estaba Korra, por eso gritaba su nombre. ¿Dónde estás? Sus gritos al avatar no parecían tener efecto, así que intentó preguntar a cualquiera que pudiera oírla. Hola. Estoy perdida. ¿Alguien puede ayudarme? Oyó un sonido familiar a sus espaldas. Al girarse para ver de dónde provenía, solo alcanzó a ver una figura que volaba hacia ella. Frunció el ceño y la observó con más atención. Era el espíritu de un conejo libélula, un espíritu verde. ¿Patita peluda?, preguntó, llena de alegría y emoción al ver a su amigo. ¿Eres tú? Era Patita Peluda, y cuando el espíritu aterrizó cerca, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. ¡Qué alegría verte de nuevo! Estaba realmente feliz de verlo y disfrutó de la sensación de abrazarlo, sintiéndose segura. Finalmente, retrocedió y miró a su amigo. Llegó a una conclusión instantánea. Aquí eres enorme. En su mundo, apenas le llegaba a la espinilla, pero aquí, ella apenas le alcanzaba el torso. Se preguntó si algo era diferente en él, así que decidió comprobarlo. Le acarició la barriga y él lo disfrutó enormemente. Lo supo por la rapidez con la que movía el pie. Tuvo que contener la risa. Tenía que recordar lo que se suponía que debía estar haciendo. Supongo que no sabes dónde está Korra, ¿verdad? Le preguntó al espíritu. Se suponía que debíamos ir a buscar los portales espirituales, pero no sé cómo encontrar nada aquí abajo. En respuesta, Pie Peludo comenzó a batir las orejas y se elevó en el aire. Luego describió un arco detrás de ella. Ella captó la indirecta y saltó a su lomo. Una vez bien sentada, él despegó, alejándose volando del bosque hacia las montañas. Hinora cerró los ojos mientras cabalgaba sobre su amigo. Podía sentir el viento en la cara, ahora más que nunca. Así debía ser volar de verdad. Era una sensación increíble. Habría apostado a que si abriera los ojos y mirara hacia abajo, todo se vería tan pequeño que bien podría parecerle hormigas. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que estaban en otro bosque y que las cosas no parecían tan pequeñas. De hecho, parecían aún más gigantescas. Observó los hongos, que fácilmente podrían haber igualado la estatura de su abuelo en la bahía Yue, y los árboles a su alrededor los empequeñecían. Entonces vio el edificio que colgaba de las lianas y ramas. Era simplemente enorme e impresionante, sobre todo porque estaba al revés. Es como una increíble casa del árbol, exclamó al verlo. Pero lo observó con más detenimiento y se dio cuenta de algo. Espera, he leído sobre este lugar. El abuelo Aang estuvo aquí. Es la biblioteca espiritual de Wan Shiton. Su entusiasmo regresó, junto con una gran sensación de vértigo. En algún momento, mientras lloraba, Korra cayó de espaldas y trató de esconderse bajo el tronco de un árbol muerto, haciéndose un ovillo lo más que pudo. Ya no podía ver las cosas malas, pero sabía que estaban ahí fuera.
Podía oírlas moverse, olfateando el aire, riéndose como si hubieran oído algo gracioso. Quería escapar, pero estaba demasiado asustada. Lo único que podía pensar era, quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Oyó un chillido desde arriba y, al levantar la vista, algo volaba directo hacia ella. ¡Ah! Gritó presa del pánico, ¡aléjate! Apartó la criatura de un manotazo justo cuando la tenía a tiro, con los ojos cerrados con fuerza. Un segundo después, oyó un lastimero graznido, como el piar de un pajarito herido. Al abrir los ojos, vio un pequeño dragón bebé desplomado en el suelo. Tenía un agujero en el ala, cuyo brillo resaltaba el color púrpura de sus plumas. Intentó batir las alas, pero no lo consiguió. Al ver esto, emitió otro débil chillido y se acurrucó sobre sí mismo. Korra se sintió avergonzada por lo que había hecho. Siento haberte golpeado, le dijo al pájaro mientras lo recogía. Me asustaste. Mira. Tiene una amiga. Se quedó paralizada y miró rápidamente a su alrededor. Las voces volvían. Sonaban más feroces y aterradoras que antes. Oh, no. Oh, no. Eso sí que hace. ¿Importa? Podría ser. Podría darle esperanza. ¿Para qué? Está atrapada aquí por nosotros. No puede hacer nada. Vete. Vete. Por favor, vete. Ah, ¿puedes oírla suplicar? Sí puedo. Tiene un sabor tan dulce. Sí, tiene un sabor delicioso. Se estaban emocionando. Podía oírlo en sus voces. Sintió aún más miedo. Se acurrucó aún más, sujetando el dragón pájaro entre sus manos. Váyanse. Váyanse. Por favor, váyanse. Oh, esto está riquísimo. No me canso de tenerlo. Necesito más. ¿Cómo? ¿Cómo podemos conseguir más? Hay una manera. ¿Qué es? La asustamos aún más. Esa sugerencia la hizo llorar de miedo. Quería que se fueran, pero no se iban. ¿Por qué no se iban? Ahí está. ¿Lo sientes? Oh sí, se siente también. Podemos conseguir más. ¿Cómo? 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 Solo conseguimos asustarla aún más. Hazlo. 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 Necesito más. Tengo que tener más. Llevémosla. ¿Sí? Llévensela. Llévensela y conviértanla en una niña aterrorizada. Sí, lo haremos. Atrápenla. 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 Hazla sentir miedo. Hazla sentir miedo. Necesitamos más. Necesitamos más. Podía oír cómo se agitaban a su alrededor. Querían algo, pero ella no sabía qué. Lo único que sabía era que estaba aterrada, paralizada por el miedo. No podía respirar del terror. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Quería esconderse, pero no podía moverse. Quería irse. Quería que se fueran. ¿Por qué no la dejaban en paz? Más. Más. Tráiganla con nosotros. Hazla gritar. Hazla sangrar. Llévala al terror. Dejémonos de alimentar de ella. Dale a él. Au. Fue un aullido que atravesó las voces como una voz de la razón en medio del caos. Fue largo, agudo y penetrante. Incluso al desvanecerse, permaneció en el aire como una amenaza silenciosa. Todas las voces enmudecieron. Pronto, Korra los oyó huir, escabulléndose, aleteando o corriendo. Como fuera que lo hicieron, huyeron. Pronto, se quedó sola con el dragón ave en brazos, pero sabía que algo la observaba. Se desenrolló de la bola y miró a su alrededor. «Hola», llamó. No vio a nadie y volvió a asustarse. Pero entonces recordó haber jugado en la nieve a la luz de la luna con alguien que aulló así una vez. Una esperanza empezó a crecer en su pecho mientras volvía a mirar el oscuro bosque. «Aquela», llamó, poniéndose de pie. Como si quisiera responderle, apareció de detrás de un árbol cercano, como un fantasma. Casi parecía un fantasma, con su pelaje blanco brillando en la oscuridad. Se acercó a ella con calma, sin la sensación de cansancio que ella recordaba de su primera visita. Era joven en ese entonces. Al llegar a su lado, se sentó sobre sus patas traseras. Aunque Naga era mucho más alta que él, seguía dominándola como un gran espíritu. Un leve escalofrío de temor la recorrió. No sabía qué haría. Aquela giró la cabeza de repente y gruñó con fuerza. El miedo se desvaneció en ella y dejó de gruñir. La miró, bajó la cabeza hasta la de ella y le dio un fuerte lametazo en la cara. Ella rió al sentir la lengua húmeda en su rostro. Era como cuando se conocieron. Su risa se convirtió en llanto antes de que se aferrara al lobo con fuerza. «Te extrañé, Aquela», susurró contra su pelaje, humedeciéndolo con sus lágrimas.
¿Por qué tuviste que dejarme así? El lobo simplemente bajó la cabeza, apoyándola en su lomo. La envolvió una sensación de consuelo y calidez. Se quedó allí hasta que se le secaron las lágrimas. Retrocedió, aún sosteniendo el dragón pájaro en sus manos, y miró al lobo. ¿Puedes ayudarme?, le preguntó. No sé a dónde ir. Aquela no le respondió, pero oyó pasos que venían de la misma dirección. Miró y vio a alguien que llevaba una linterna que iluminaba su túnica verde. Al acercarse, vio que tenía una gran barba blanca y el cabello a juego. Su complexión robusta le daba un aire de vitalidad. Cuando habló, su voz irradiaba amabilidad. Así que a este era a quien Aquela buscaba. Me alegro de que te haya encontrado. Cuando Korra oyó aquella voz, un escalofrío le recorrió la espalda. Era un escalofrío de reconocimiento. Conocía aquella voz. Conocía a aquella persona. Te conozco, le dijo al hombre, que aún permanecía medio envuelto en sombras. Yo era muy amigo del avatar Aang, respondió, levantando la linterna para mostrar su rostro. Incluso cuando la luz disipó las sombras para revelar su rostro, ella ya sabía quién era. Pronunció su nombre con una mezcla de sorpresa y alivio. Hiro. El dragón del oeste le sonrió. Hola, Korra. Ubicación: Konoha. El complejo del clan Ataque no era realmente un complejo. A decir verdad, no se parecía en nada a un complejo de clan. Parecía más bien un conjunto de edificios de apartamentos conectados por varios puentes aéreos. Según la leyenda, el clan Ataque vivía allí porque Kakashi Ataque había dormido con muchas de las madres de sus hijos. A Arashi le habían dicho que por eso también se le conocía informalmente como la reencarnación de Jiraiya, sea lo que sea que eso signifique. Rin y Arashi alzaron la vista hacia los edificios, 5 en total, dispuestos en forma de pentagrama. Si bien no eran los más altos del pueblo, sin duda eran lo suficientemente altos como para que se preguntaran cómo sería ver el suelo desde arriba. Había algunos grafitis cerca de las bases, pero no más arriba. También había amplias zonas de juegos infantiles en el recinto, y pudieron ver a niños jugando en ellas. Mientras Arashi estaba asombrado por la vista y la calidad de la construcción del parque infantil, Tsukiko simplemente recordaba su propia experiencia allí. Todos los niños del pueblo querían jugar en los parques infantiles de Ataque. Era un hecho que eran los mejores. Cuando terminó de recordar el pasado, miró a Arashi. Él seguía mirando el parque infantil con expresión de absoluta fascinación. No pudo evitar reírse antes de darle un golpecito en el hombro. Sigue mirando, paleto, y la gente va a pensar que eres un pervertido, le dijo. Se frotó el brazo mientras la miraba con el ceño fruncido. Tenme paciencia, garra de hierro. Nunca he visto nada igual, le dijo, volviendo la vista al parque infantil. Aunque había muchos niños, pudo ver que la mayoría tenía el pelo gris uno, el color que los identificaba como Ataque. Era lógico, ya que probablemente vivían allí. No me llames así. En fin, vámonos. Tenemos que averiguar qué quiere Rin Sensei que hagamos hoy. Se dirigió al edificio más cercano y él la siguió. Recibían miradas al pasar, pero las ignoraban en su mayoría. Oye, ¿sabes siquiera en qué apartamento, y mucho menos en qué edificio está? Le preguntó Arashi mientras caminaban. La pregunta la hizo detenerse. No, no lo creo, admitió. Él también se detuvo y la miró expectante por la espalda. ¿Y cómo vamos a encontrarla? Miró a su alrededor a los niños que corrían en el parque infantil. Tú. Gritó al niño Ataque más cercano. El niño, probablemente de 6 o 7 años, se detuvo y la miró con expresión de desconcierto. ¿Sí? Preguntó a su vez. ¿Sabes dónde está Rin? Ella está con Gigi. Sabía que esa podía ser una pregunta compleja en sí misma. ¿Cuál? Le preguntó. El grande, el de su ático, respondió. Vale, gracias, dijo, pero el niño volvió a correr antes incluso de que terminara la segunda palabra. Reanudó la marcha, esta vez hacia el segundo edificio de apartamentos más cercano. Espera, ¿entendiste lo que estaba diciendo? Preguntó Arashi, siguiéndola. Por supuesto que sí, respondió sin detenerse. ¿Podrías ponerme al día entonces? Quiso poner los ojos en blanco ante su ignorancia, pero también sabía que solo había conocido a 2 Ataque desde su llegada a las naciones elementales. Podrían ser 3, pero no contaba los fantasmas que veía en sueños. Todos llaman al jefe del clan Ataque el Gran Gigi, porque los cuida a todos como si fueran uno solo. Tomó esa pequeña información y la combinó con todos los demás datos que conocía sobre el clan Ataque. La conclusión no fue difícil de alcanzar.
Así que Rin está con su hermano mayor, el hijo mayor de Kakashi, dijo, mirándola en busca de confirmación. Ella asintió y dijo, sí, Obito Atake, el primogénito de Kakashi y jefe del clan. Vive donde vivía su padre, en el ático del edificio más antiguo. Señaló el edificio en cuestión. ¿Alguna otra pregunta? Le preguntó, esperando que no tuviera ninguna, pero sí lo hizo. Solo una, en realidad. ¿Cuál es la diferencia de edad entre ellos? Si ella era la menor y él el mayor, con muchos hermanos y hermanas entre ellos, esa debía ser una diferencia de edad enorme. Era una pregunta cuya respuesta conocía fácilmente, ya que se refería al propio jefe del clan. Unos 30 años, o casi. Ya estaba casado y era padre cuando nació Rin Sensei. Lo pensó mientras subían las escaleras del edificio. Si él era un hombre de familia cuando ella nació, eso también significaba que sus otros hijos se habían casado y tenían familias. Y eso significaba que probablemente ella habría estado jugando con sus sobrinos al crecer. Al asomarse la imagen a la cabeza, la contempló fijamente como quien contempla a un puma pigmeo persiguiendo un satomóvil. Tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba viendo. Bastó con que guardara silencio mientras Tsukiko llamaba al ático, llenando sus oídos con un zumbido estático. Esperó respuesta por el intercomunicador, pero no hubo respuesta. Tras un minuto de silencio, volvió a llamar. Silencio persistente. Frunció el ceño al botón que había estado pulsando y luego miró hacia arriba, a la fachada del edificio. ¿Crees que podemos subir? Le preguntó a su compañera. Alzó la vista para ver lo que ella veía. El edificio era lo suficientemente alto como para que escalarlo resultara formidable. Tanto que tuvo dudas. No creo que tengamos la experiencia ni la destreza necesarias para hacerlo. ¿Así que te estás acobardando? Solo somos Genin, Tsukiko. No lo sabemos todo. Además, ¿no sería un poco descortés llamar primero a la ventana y luego a la puerta? Tenía razón, pero ella no iba a admitirlo. Gruñó frustrada y volvió a pulsar el botón con fuerza. Lo mantuvo pulsado, dejando que el zumbido continuara mientras esperaba a que alguien contestara. Cuando por fin lo hicieron, no estaban de buen humor. He dicho específicamente que no quiero que me molesten ahora mismo, dijo una voz masculina por el intercomunicador. Más les vale que sea algo importante si van a ignorar lo que les he dicho. Ambos genin percibieron el mal humor en la voz del hombre. Tsukiko miró a Arashi, pero él le dirigió una mirada que indicaba que la culpa era suya, no de ella. Ella frunció el ceño, pero volvió a prestar atención al intercomunicador. Señor Atake, soy Tsukiko Uchiha y estoy aquí con Arashi Uzumaki. Somos alumnos de Rin, los presentó, como si estuvieran conociéndolo cara a cara. ¿Y? Preguntó el hombre. Nos preguntábamos qué se suponía que debíamos hacer hoy. Rin Sensei no estaba en el lugar de encuentro habitual. Hiro tampoco, señaló Arashi. Ella simplemente agitó una mano hacia él, ordenándole en silencio que guardara silencio. Rin dice que no tienes nada que hacer. Tienes el día libre. Ambas se detuvieron y miraron fijamente el intercomunicador. ¿Qué? Pensaron al unísono. Jamás esperaron oír algo así de su sensei, ni siquiera a través de un tercero. ¿Eso es lo que dijo Rin Sensei? Preguntó Tsukiko. Respondió brevemente. Sí. Me lo acaba de decir. Ah, ¿estás reunido con Rin Sensei ahora mismo? Sí. Por eso dije que no me molestaran. Ahora, váyanse y disfruten del día. El intercomunicador se cortó sin pausa alguna. Arashi y Tsukiko miraron fijamente el intercomunicador y luego se miraron entre sí. Vale, esto acaba de pasar, dijo la pelirroja teñida, asegurándose de que ambos entendieran lo que acababa de ocurrir. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Tsukiko. Tenía previsto entrenar hoy, incluso lo había estado esperando con ilusión. Pero ahora tenía el día libre y no sabía cómo asimilarlo. Ella no sabía si su compañero sentía lo mismo. Desde luego, no lo parecía. Supongo que disfrutaremos del día, le dijo. Su voz no sonaba segura, sino más bien llena de dudas. ¿Cómo hacemos eso? Se encogió de hombros, sugiriendo. ¿Puedes seguir con tu día como si fuera un día libre normal? Ella le lanzó una mirada de fastidio. Eso es útil. ¿Qué quieres que diga? Preguntó como si fuera un desafío, lanzándole una mirada. No supo responder, principalmente porque no tenía una respuesta concreta. Así que decidió optar por otra pregunta. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ver si puedo encontrar a Hiro, averiguar por qué no se presentó en el punto de encuentro. Quizás recibió una nota del profesor sobre no tener reunión. Era una excusa tonta y ambos lo sabían.
Una vez que las palabras salieron de su boca, se preguntó por qué las había dicho. Arashi la miró, no con incredulidad, sino con una leve irritación. No respondió porque ambos sabían que sería inútil. Así que, en vez de eso, la dejó en las escaleras del edificio y salió del complejo, pasando junto a los parques infantiles donde jugaban todos los niños. Se quedó inmóvil un instante, observándolo marcharse y luego a los niños jugar. Por un momento, sintió el deseo de unirse a ellos. Pero enseguida lo descartó. Ahora era una kunoichi. No podía jugar con los pequeños. Pero tampoco sabía qué hacer el resto del día. Sus pies comenzaron a caminar, pero no tenía un destino específico en mente. Así que simplemente terminó vagando por las calles. No les dirigió la palabra a las personas que pasaban, ni siquiera cuando las saludaban. Observó los edificios a su alrededor. La mayoría eran altos y de hormigón, pero sabía que las alturas variaban y que el hormigón estaba cubierto por diversos elementos, como vallas publicitarias, letreros de neón que brillaban en la noche y cables que se extendían sobre sus cabezas como una red de carreteras eléctricas. Este era su hogar y lo amaba. Pero había algo más en ese lugar ahora. No sabía qué era. Era diferente, de alguna manera. Cada edificio que veía, incluso los lugares familiares, no se veían exactamente iguales. Siempre había algo extraño en ellos. Y también estaba la gente. Todos iban a lo suyo, charlando como si fuera un día normal. Sabía que era un día normal, pero había algo en que la gente hablara de cosas que no le importaban que la irritaba. Todo la irritaba. Las únicas personas que parecían ser las mismas eran los shinobi con los que se cruzaba en la calle, a quienes saludaba con un gesto de cabeza y recibía otro a cambio. Pero todo lo demás la sacaba de quicio y no sabía por qué. Siguió caminando, preguntándose si debería haber ido con Arashi a buscar a Hiro. Ubicación: el mundo espiritual. Me alegra que hayas venido a visitarnos al mundo de los espíritus, Korra, le dijo Hiro mientras caminaban por un sendero en el bosque. Bueno, técnicamente hablando, él caminaba. Ella iba montada sobre el lomo de Aquela con el dragón ave en brazos. Llegaste justo a tiempo. ¿Para qué?, le preguntó, levantando la vista desde donde estaba sentada sobre el lomo de Aquela. Delante de ella, la oscuridad del bosque comenzó a disiparse, dando paso a la luz. Miró hacia adelante, intentando ver más allá. La luz la cegó un poco, pero luego pasó y divisó una casa en lo alto de una colina cubierta de hierba. Más allá de la casa se alzaba una alta montaña rodeada de nubes oscuras y de un marrón sucio, pero eso no parecía importante. Junto a la casa había una mesa llena de gente, todos sentados alrededor tomando té. Vamos a celebrar una pequeña fiesta de té para festejar la boda de Mai Jim, explicó Hiro mientras subían la colina hacia la mesa. Korra no pudo evitar mirar fijamente a la pareja, que resultó ser un par de ranas. Si aquello era una boda, sin duda era la más extraña de la que jamás había oído hablar. ¿Cómo pueden casarse?, les preguntó a las ranas, que llevaban guirnaldas de flores. ¿Acaso no son? Realmente no sabía cómo terminar la frase. Por suerte, la pareja se encargó de ello. ¿Completos opuestos?, preguntó la rana hembra. Lo sé. Intenté resistirme, pero al final me acabó gustando. Comentó el sapo macho con una risa que se extendió por toda la mesa. Antes de que Korra pudiera decir nada más, sintió que unas manos fuertes la levantaban de encima de Aquela y la lanzaban por los aires. La pura sensación de volar la hizo reír sin pensar. Al bajar, esas mismas manos la atraparon. ¿Qué? ¿No recibo un saludo de mi nieta favorita?, le preguntó una voz familiar. Giró la cabeza y miró a quien la sostenía. Su rostro se iluminó con una enorme sonrisa. Quizás su cabello no era tan blanco como la nieve que recordaba, ni su barba tan larga, y mucho menos tan desaliñada, pero sabía que esa sonrisa y esos ojos brillantes y divertidos pertenecían solo a una persona. Abuelo Sokka, exclamó emocionada, una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se giró de golpe y se abalanzó sobre él, quien la recibió con un abrazo igual de fuerte. Tú fuiste quien envió a Aquela. La apartó del abrazo para que pudieran mirarse a los ojos. Yo no envío a Aquela a hacer nada, Korra. Se fue por su cuenta e Hiro lo siguió, explicó como siempre. ¿Por qué no viniste?, sonrió. Si lo hubiera hecho, no habría podido lanzarte por los aires ahora, ¿verdad? No podía estar en desacuerdo con ese sentimiento. Miró a su alrededor, pasando por encima de sus hombros, buscando a la otra persona. ¿Está aquí también la abuela Suki?, negó con la cabeza. No, no lo está. Asistió a la última fiesta aquí y está un poco agotada de todo eso.
Comprendía por qué su abuela no estaba allí, pero el motivo aún le resultaba un poco extraño. Espera, entonces hay más bodas aquí. Tanto Sokka como Hiro rieron. El mundo de los espíritus es muy misterioso, pero el amor también lo es, le dijo el dragón del oeste mientras su abuelo la sentaba a la mesa. Sírvete té y pastel. Le ofreció una rebanada y ella la tomó. Son pasteles espirituales, así que no engordarás, dijo entre risas, dándose una palmadita en su redonda barriga. Y por supuesto, tampoco adelgazarás. Y antes todas las mujeres venían detrás de ti, dijo Sokka negando con la cabeza. Korra soltó una risita al oír las carcajadas de los dos ancianos. Su risa era contagiosa. Esta parte del mundo de los espíritus no da tanto miedo, pensó. Aquí se sentía segura. Cuando un espíritu apartó el gran pastel para coger una porción, vio un objeto que no había visto antes, pero lo reconoció al instante. Mi tetera. Exclamó, señalando la vieja tetera desgastada que había sobre la mesa. Así es. Fue tuya hace muchísimo tiempo, convino Hiro mientras tomaba la tetera. Cuando eras el Avatar One, la usabas para transportar al espíritu de la luz, Raava, hasta que ambos se fusionaron. Es mi objeto favorito de los que encontré aquí. Le sirvió una taza de té. ¿Sabes? Cuando preparas té en ella, aún puedes percibir un poco de luz en cada taza. Miró la taza de té y luego volvió a mirarlo a él. ¿De verdad?, preguntó. Él asintió. Aquel y Sokka también. Es cierto, dijo su abuelo. Debes probarlo, Korra. Así que tomó la taza y bebió un sorbo de té. Le pareció sabroso y, a la vez, puro. Le gustó y tomó otro sorbo. Al bajar ese segundo sorbo por su garganta y llegar a su estómago, lo disfrutó aún más. Hinora se quedó boquiabierta al ver a Pie Peludo volar a través de un agujero en la torre y aterrizar en el suelo de la biblioteca. Bajó con cuidado, pensando que la gravedad actuaría con normalidad y, dado que técnicamente estaba boca abajo, volvería a caer al suelo. Pero tras un instante de tocar el suelo y no caer, se relajó. Seguía olvidando que estaba en el mundo de los espíritus. Sin embargo, su alivio se vio eclipsado por la maravilla de todos los libros que contemplaba en ese momento. ¡Guau! Podría quedarme aquí para siempre, leyendo, dijo en voz alta, dando unos pasos hacia adelante. Una sombra le cubrió los ojos. De pronto, un búho gigante aterrizó frente a ella con una ráfaga de viento. El último humano que dijo eso sigue aquí, declaró, mirándola con irritación y furia. Para cualquiera, eso probablemente no habría tenido ningún sentido. Pero Hinora había escuchado las historias de su familia y también las había leído. Un gesto de horror la invadió al darse cuenta de a quién se refería el espíritu. Profesor Sei. Buscó con la mirada algún rastro de un cuerpo, pero no vio nada. No sabía si eso era bueno o malo. Pero significaba que el espíritu del búho frente a ella era el mismísimo Wan Shiton. El búho en cuestión la miró fijamente. Veo que tienes cierto conocimiento del pasado, así que deberías saber que los humanos ya no tienen permitido entrar en mi biblioteca. Inclinó la cabeza para observarla detenidamente. Fuera. Mientras Furryfoot volaba hacia atrás para esconderse tras una columna cercana, Hinora no se movió de su sitio. Miró fijamente al búho. ¿Creía que cualquiera podía entrar si te traía algún conocimiento nuevo? Le preguntó. Esas son las viejas reglas. Además, ¿qué puede enseñarle una niña a Wan Shiton, que sabe 1000 cosas? La arrogancia que emanaba de esa frase era suficiente para que a cualquiera le cayera mal el búho, pero no iba a desaprovechar la oportunidad de leer en la biblioteca. Bueno, desde que has estado en el mundo de los espíritus, los humanos han inventado la radio, declaró con aire de suficiencia, cruzándose de brazos. Sí, conozco bien la radio. ¿Pero sabes cómo funciona? Claro que sí. Espetó el espíritu. Hay una caja, y dentro de la caja hay un hombrecito que canta y toca instrumentos musicales. Lo miró fijamente durante un largo segundo, casi sin poder creer lo que acababa de oír. Esa era una respuesta que esperaría de Ikyo Meelo, o incluso de un niño, por Dios. No de un espíritu búho que intentaba acumular todo lo que podía. Sintió que era su deber corregirlo y eso haría. En realidad, cuando hablamos, nuestras voces producen ondas sonoras. La radio toma esas ondas sonoras y las convierte en energía electromagnética que se transmite a través del espectro. Ella no sabía si el búho estaba irritado, pero sin duda lo parecía cuando la interrumpió. De acuerdo, basta. No lo sabía. Al parecer, me han contado cosas raras sobre la existencia de hombrecillos en cajas. Volvió la cabeza para fulminar con la mirada a un zorro cercano, que bajó la cabeza avergonzado y retrocedió gimiendo con la misma vergüenza.
Aún así, no me interesa esa basura humana. Ahora, lárgate. Si eso no la ayudaba, tendría que recurrir a otra táctica. Por suerte, como había leído las historias, tenía la adecuada. Mi abuelo era el avatar, y vine al mundo espiritual con el nuevo avatar para encontrar los portales espirituales. Supongo que querrás ayudarme. ¿Viniste con el avatar, eh? Vaya, ¿por qué no lo dijiste antes?, exclamó, cambiando completamente de actitud. Bien, puedes echar un vistazo. Pero no rompas nada. Me daré cuenta, añadió, inclinándose para enfatizar sus palabras. Echó la cabeza hacia atrás y miró hacia la biblioteca. Emitió un ulular, un sonido que resonó en sus huesos y se extendió por todo el lugar. Tras ulular, abrió las alas y se alejó volando, desapareciendo entre las sombras. Puede que lo hubiera visto volar, pero había cosas importantes que hacer. Vamos, pies peludos, tenemos que darnos prisa. Le gritó a su amigo espiritual. Venga, venga, no hay prisa, dijo una amable voz anciana a un lado. Se volvió hacia la voz y vio a un anciano que se acercaba. Su cabello y barba blancos estaban bien peinados, pero su ropa estaba pasada de moda, muy pasada de moda. Aún así, parecía lo suficientemente humano como para pensar que realmente lo era. Eso significaba que solo podía haberlo sido antes. ¿Profesor Sei?, preguntó. Se rió. Creo que hace muchísimo que no soy profesor. Pero soy Sei. ¿Has oído hablar de mí? Ella asintió. Claro que sí, me lo contó mi bisabuela. Ella y los demás creían que habías muerto. Mi bisabuela siempre había estado muy triste porque nunca pudieron rescatar al profesor de la biblioteca. Pero el profesor solo le sonrió. No morí. Ese joven, Naruto, me salvó la vida al impedir que Wai Shiton enterrara a la biblioteca en el desierto. Después de que el avatar y sus amigos se marcharan, me convertí en el asistente personal de Wai Shiton y, me atrevería a decir, en su amigo. Una expresión de desconcierto apareció en su rostro y la miró de nuevo. ¿Por casualidad conozco a tu abuela, Era? Claro que sí, y mi abuelo también. Eran Katara y el avatar Aang. La perplejidad se desvaneció y la sonrisa volvió, esta vez mucho más radiante. ¡Qué gusto saberlo!, exclamó con absoluta alegría. Luego se puso un poco más serio. Ahora, al grano, declaró. ¿A qué se debe su visita? Hinora se sintió un poco desconcertada por sus constantes cambios de humor. Casi la hicieron olvidar lo que estaba haciendo. ¿Tienes algún libro sobre los portales espirituales? Su sonrisa volvió a aparecer. Así es. Si me sigues, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la biblioteca. Ella lo siguió sin dudarlo. Ubicación: Konoha. Hiro estaba sentado contra el árbol, con la mirada perdida. Había estado comiendo dango, pero ahora solo masticaba el palito. Esa mañana se despertó decidido a ir a hablar con su abuela. Pero, como siempre, la idea se desvaneció al llegar a la puerta y terminó marchándose. No podía sentirse más avergonzado. Vamos, Hiro, se dijo, tienes que hacer algo al respecto. Oye, Hiro. Oyó que Arashi lo llamaba. Fue como un kunai que le cortó la cabeza. Se incorporó de golpe hasta quedar sentado. Estoy aquí, Arashi, gritó. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde más podría estar? Espera, probablemente debería averiguar dónde está exactamente, se dijo. ¿Dónde estás? Estoy en la puerta principal, mirando el patio de tu clan. Es bastante ostentoso por su tamaño. No pudo evitar reírse entre dientes ante la franqueza del comentario. A veces él también lo pensaba. Crúzalo y gira a la izquierda y luego a la derecha. Deberías encontrarme. Esperó a que el pelirrojo teñido se acercara. Apareció un minuto después. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Dónde estabas, tío? Preguntó confundido. Arashi lo miró fijamente. ¿La reunión de siempre con Rin Sensei en el lugar de siempre? Preguntó, enfatizando cada palabra. ¿Lo mismo que hacemos todos los días aquí en la aldea? Al principio no entendió las palabras. Luego las entendió y la realidad lo golpeó como un mazazo. Se levantó presa del pánico. Por Kami, ayúdame. ¿Cómo pude olvidarlo? Eso no era bueno. De verdad que no era bueno. La última vez que alguno de ellos hizo eso, lo obligaron a prometer que no lo volvería a hacer mientras Rin Sensei lo sujetaba de pie sobre el monumento Hokage. Y eso fue antes de que lo hicieran correr 10 vueltas a toda velocidad alrededor de la aldea y lo vetaran de la casa de Rogle durante casi 2 semanas, que fue lo peor de todo. Arashi suspiró y lo detuvo antes de que pudiera entrar en pánico aún mayor. Tranquilo, Hiro. Todo está bien. El sensei tampoco estaba en el punto de encuentro.
Se detuvo y lo miró. ¿No era ella? Eso era completamente insólito. Siempre había sido la primera en llegar, siempre. No estaba, confirmó la pelirroja teñida. Tsukiko y yo fuimos al complejo Ataque a buscarla, pero estaba reunida con su hermano. Nos dijeron que teníamos toda la semana libre. Exhaló con alivio. Entonces escuchó las palabras de Arashi. Espera, ¿toda la semana libre? Sí, dijo Arashi con un breve asentimiento. En realidad, titubeó un poco. Bueno, ¿qué vamos a hacer durante toda una semana? Su compañero se encogió de hombros. Supongo que lo que hayamos estado haciendo la última vez que tuvimos un día libre. Nunca antes habíamos tenido un día libre. Recordaba perfectamente cómo los habían obligado a entrenar el fin de semana. Él y Tsukiko se quejaron durante todo el camino hasta el punto de encuentro, pero se callaron de inmediato cuando Rin-sensei les impuso entrenamiento extra como castigo. Curiosamente, Arashi fue el único que no se quejó. De hecho, lo tomó con total naturalidad. Arashi lo miró y luego observó el pequeño jardín en el que se encontraban. ¿Qué estabas haciendo? Era una pregunta que parecía inocente, pero por alguna razón, Hiro se puso un poco a la defensiva. Nada, solo estoy por ahí, dijo, pero eso solo hizo que mirara a su compañero con extrañeza. Nunca eres de los que se quedan quietos, Hiro. Siempre eres el que tiene que estar haciendo algo. Era como si su compañero Hyuga no soportara la inactividad y necesitara mantener las manos ocupadas durante los entrenamientos y las misiones. Bueno, estaba comiendo. Eso tenía que significar algo, pensó. ¿Ahora sí? No, admitió tras un momento de silencio. Ajá, dijo el pelirrojo teñido. Volvió a mirar a su compañero, intentando encontrar algo que le indicara qué ocurría. ¿Estás bien, Hiro? ¿Por qué no lo estaría? Incluso al formular la pregunta, sonó lo suficientemente a la defensiva como para justificar un interrogatorio más profundo. ¿Estás seguro? Sí, claro. No dejaba de mirar a Hiro, asimilando todo lo que veía. Su compañero no podía sostenerle la mirada. Sus ojos vagaban sin rumbo. Sus manos se movían inquietas, como si quisieran hacer algo en lugar de simplemente estar allí, a su lado. Además, parecía que no había dormido mucho. Todo esto le indicaba a Arashi que algo no andaba bien. Eso significaba que solo podía haber una cosa que lo estuviera afectando. ¿Sigues pensando en lo que pasó en el país de la primavera? Sus ojos se clavaron en él y se quedaron fijos allí. Podría haberlo negado. De hecho, quería hacerlo. Pero lo que salió de su boca fue, ¿cómo no ibas a estarlo? Lo que vieron fue horrible, y eso fue solo un atisbo de lo que había allí. Un atisbo. Pero Arashi no lo menospreció por ser débil ni por pensar en lo que habían visto. Simplemente le puso una mano reconfortante en el hombro y le dijo, no eres el único que sigue pensando en lo que pasó. Si bien eso le reconfortó un poco, solo le confirmó a Hiro que Tsukiko tenía el mismo problema. Arashi se veía tan tranquilo y sereno como una roca. Si hubiera sido otra persona, podría haber resultado molesto. Pero con él, en realidad le resultaba reconfortante. Se tranquilizó un poco y empezó a pensar en el momento. Quizás lo que necesitaba, lo que todo el equipo necesitaba, era un rato para fortalecer los lazos alrededor de una comida. En su opinión, eso siempre funcionaba. Abrió la boca para expresar esa opinión cuando ambos oyeron a su abuela hablar desde detrás de él. Hiro. Ambos se giraron hacia donde provenía su voz. Ella estaba de pie en el camino, vestida con uno de sus kimonos habituales. Si vio que Arashi estaba allí, ni siquiera lo miró. Solo tenía ojos para él, y eso lo puso nervioso. ¿Sí, abuela? Preguntó. Sígueme. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Se volvió para mirar a Arashi por última vez y dedicarle una sonrisa de disculpa. El pelirrojo teñido sonrió y restó importancia al gesto sin decir palabra. Fue tras su abuela, dejando a su amigo en el pequeño jardín. No se acercó demasiado a ella, pero se mantuvo a la vista de su espalda. Lo condujo de vuelta a sus aposentos, abriendo la puerta y entrando sin mirar atrás para ver si él entraría. No hacía falta. Cuando el jefe del clan ordenaba algo a uno de sus miembros, lo obedecían. Siéntate, le ordenó. No señaló ninguna silla, no había ninguna, ni el suelo. Pero se arrodilló en el suelo, adoptando la postura tradicional. La habitación era un salón muy formal. Todo estaba en su sitio. Había un biombo que daba al jardín privado de su abuela y sabía que el otro, cerrado, conducía a su habitación. Que él supiera, nadie había estado nunca allí. Se sentó frente a él, mucho más cómoda arrodillada de lo que él jamás estaría. Lo miró fijamente, con una intensidad que lo puso nervioso.
Su nerviosismo crecía con cada segundo que pasaba, mientras ella lo observaba. Finalmente, no pudo soportarlo más y soltó de repente: ¿Necesitabas algo de mí, abuela? Ella arqueó una ceja, mirándolo con un gesto ligeramente amenazador. ¿Eres tú quien ha estado merodeando frente a mi puerta desde que regresaste?, le dijo. Supongo que quieres algo de mí. Sus palabras fueron cortantes y lo hicieron estremecerse involuntariamente. Ah, sí. Supongo que es cierto. Si fuera posible, esa ceja se volvió aún más amenazadora. ¿Adivinas?, preguntó. Caramba. Pensó, casi presa del pánico. Había olvidado que a ella no le gustaba la indecisión de los miembros del clan, y menos aún la suya. Quiero decir, respiró hondo para tranquilizarse, porque de verdad lo necesitaba, quería hablar con alguien. Hay mucha gente en el clan con la que puedes hablar. Lo sé, pero quería hablar de mi verdadera familia. Siempre había una diferencia entre el clan y su familia. El clan lo eran todos. La familia eran sus padres, Tsume y sus padres, y su abuela. Y dijiste que mis padres iban a estar fuera un tiempo. Así que pensaste que mejor podías hablar conmigo, terminó ella por él. Bueno, sí. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? Él no le respondió. El silencio se fue alargando, convirtiéndose en una incómoda sensación. Ni siquiera la miraba a los ojos. En cambio, mantenía la vista fija en el suelo. Hiro, te estoy esperando, dijo ella con brusquedad y severidad. Se estremeció al oír la voz que le taladraba los oídos. Era dura, pero cierta. Así que se obligó a mirarla. Por favor, no te enfades, dijo enseguida. ¿Por qué iba a estar enfadado? Inhaló profundamente y dijo: porque lo que pueda decir podría enfadarte. No dijo nada de inmediato, lo que solo lo puso más nervioso. Se quedó sentada, con los ojos cerrados. Cuando los abrió, lo miró fijamente. ¿Y por qué habría de enojarme?, le preguntó con voz tranquila. Respiró hondo. Nunca pensó que llegaría este día. Pero había llegado y ya no podía evitarlo. Abuela, a veces me das un susto de muerte. Ella no reaccionó. Ni siquiera movió un dedo. Simplemente lo miró fijamente. El nerviosismo volvió a apoderarse de él y consideró seriamente la posibilidad de salir corriendo de la habitación. Te asusto, dijo finalmente ella, con voz suave, sin ser en absoluto severa. Esa era una voz que jamás le había oído usar a su abuela. Era nueva, era extraña, y no sabía qué pensar. Así que simplemente optó por la respuesta básica. Sí. ¿Cómo es eso?, preguntó ella. Eso sí podía responderlo. Solo había un problema. No quería. Presentía que, si lo hacía, se metería en aún más problemas. Pero ella se lo había preguntado, y cuando el jefe del clan preguntaba, lo mejor era responder. Siempre me miras como si hubiera hecho algo mal cuando tartamudeo, me trabo o me equivoco al hablar. Siempre tienes esa mirada que me hace pensar que crees saberlo todo sobre mí y que podrías acabar conmigo ahí mismo. Además, he oído lo que pasó cuando tomaste el control del clan y los ancianos se opusieron a tus reformas. Y eso era solo el principio de lo que tenía que decir. Lo soltó todo de golpe. Enumeró todo lo que ella había hecho para asustarlo e intimidarlo. Y aunque sintió alivio al desahogarse, también estaba sufriendo un ataque de pánico por haberle contado todo esto a su abuela. Sabía que, al final, sus padres volverían a casa y lo encontrarían en una tumba, decapitado. Quizás era el pánico el que hablaba, no él. Cuando finalmente se recostó, ella simplemente hizo una pregunta. ¿Eso es todo? Ya llega, pensó, preparándose mentalmente para su muerte. Sí. Bien. Ella se puso de pie y él, por instinto, se acercó. Pero el sonido de sus pasos, por suaves que fueran, no llegó a él. Abrió los ojos y vio que se dirigía a su escritorio, un mueble pequeño que pertenecía a la habitación y que, por lo tanto, podía usar cuando estaba arrodillada en la postura correcta. ¿Por qué va allí?, se preguntó. ¿No se suponía que debería estar matándolo en ese momento? En cambio, estaba buscando algo. No tardó en regresar y sentarse de nuevo. Toma, dijo, extendiéndole una fotografía. Quédate con esto. Lo hizo, pero seguía sin entender qué pasaba. ¿Por qué estoy tomando fotos?, preguntó cuando ella soltó la cámara. No era una foto grande, cabía en la palma de su mano y no tenía marco. Míralo. Dime qué ves. Bajó la mirada hacia la fotografía, observando cada detalle. Era una joven. Por el cabello y los ojos, supo que era una Hyuga, pero también le resultaba familiar. No irradiaba confianza y apenas miraba hacia donde apuntaba la cámara. En cambio, parecía mirar al suelo y jugar con sus dedos.
Vestía ropa formal que le sentaba bien, pero solo la usaba para cubrirse. No irradiaba seguridad en sí misma. Era tímida y parecía nerviosa. Mientras seguía mirando, supo que la niña de la foto le resultaba familiar, pero no lograba recordar qué era. Se preguntó si debía preguntar qué antigüedad tenía la foto. Estuvo a punto de hacerlo, pero también presentía que no superaría la prueba a la que su abuela le estaba haciendo pruebas. Al pensar en su abuela, se quedó inmóvil. Volvió a mirar el rostro de la niña, esos ojos color lavanda pálido. No puede ser, pensó. Sin embargo, la prueba estaba justo delante de él. Miró de nuevo a su abuela. ¿Eres tú?, preguntó, mirando esos mismos ojos. No podía creerlo, pero era cierto. Ella solo asintió. Sí. Así era yo cuando era niña. Volvió a mirar la fotografía, a esa niña nerviosa y tímida. Pero esa no puede ser tú. ¿Por qué no puede?, le preguntó ella. Él se la mostró. Está nerviosa, asustada e incapaz de mirar directamente a la cámara. Parece que preferiría estar en cualquier otro lugar antes que allí. Ella asintió. Eso es cierto. Extendió la mano y tomó la fotografía de él. De joven era muy diferente. Tenía poca o ninguna confianza en mis habilidades ni en mi papel en el clan. Tartamudeaba constantemente. Me consideraba un fracaso. Pero después de convertirme en Kunoichi, comprendí que podía ser mejor y que tenía que esforzarme para lograrlo. Y lo hice. Cambié y mejoré con lo que ya tenía. No podía permitirme que ninguna debilidad me dominara de nuevo cuando estallaba la guerra. Me volví dura, implacable. Pero siempre recordé mis orígenes. Tocó la fotografía con un dedo. Así es como lo recuerdo. ¿Y sabes algo más, Hiro? No respondió de inmediato, demasiado absorto en lo que ella le contaba. Cuando finalmente contestó, lo hizo con vacilación. No. Ella sonrió. Era una sonrisa dulce, lo que a él le sorprendió. Cuando te miro, veo mucho de mí mismo cuando era joven. Un silencio sepulcral inundó la habitación al oír aquello. No lograba comprenderlo. Su abuela, severa e inflexible, no solo admitía que antes era completamente distinta en actitud y emociones, sino que ahora él se lo recordaba. Una parte más fría de su mente dedujo que esa debía ser la razón por la que le había regalado la chaqueta que ahora llevaba puesta. Pero eso no le preocupaba demasiado. Lo que le preocupaba era cómo había cambiado. ¿Cómo había sucedido? ¿Qué te hizo ser tan diferente? La sonrisa se desvaneció un poco, pero aún permanecía en sus labios. De la misma manera que tú, con alguien que me ayudaba. Fue extraño lo que dijo. Luego lo pensó mejor y dos recuerdos le vinieron a la mente. El primero era de cómo Arashi lo había arrastrado por los barrios más sórdidos de la aldea. El segundo, del primer encuentro de Arashi con su abuela. Aquel encuentro no había sido agradable para nadie. Más bien, había sido incómodo al principio y peligroso al final. Para cuando Arashi decidió marcharse, la abuela de Hiro parecía querer matarlo. En aquel entonces lo entendía vagamente, pero ahora lo sabía con certeza. ¿Naruto Uzumaki?, preguntó. Ella asintió de nuevo. Sí. Lo más extraño sucedió a continuación. Pareció un poco avergonzada. Estaba enamorada de él cuando era joven. Era todo lo que yo quería ser. Él no se fijó en mí hasta que ambos nos convertimos en genin, y cuando flaqueé durante los exámenes Chunin, fue él quien me animó a seguir adelante a gritos. ¿Gritando?, repitió mentalmente. La idea de Arashi gritando para animar no se le había ocurrido. Era más propenso al sarcasmo y, a la hora de animar, prefería los gestos. Solo había visto gritar al pelirrojo teñido cuando quería dejar clara su postura. Fue entonces cuando lo comprendió. ¿Esperabas que Arashi fuera igual que su abuelo? Sí, admitió sin vergüenza en la voz, aunque un leve ceño fruncido comenzó a formarse en sus ojos. Pero desapareció casi tan pronto como había aparecido. Pero estoy dispuesta a pasar por alto eso ahora. Arashi es independiente. Le costaba creer que fuera así. Recordaba perfectamente que, cuando Arashi y Tsukiko lo recogieron el primer día que Arashi se había teñido el pelo de rojo, la abuela parecía querer cortarle el tendón de la corva allí mismo. Creo que nos hemos desviado del tema. El ceño fruncido desapareció. Así es. Eres lo que yo fui, Hiro. Si soy dura contigo, si te asusto o si te sientes incómodo por mi culpa, es porque no quiero que te hundas en esos mismos sentimientos de insuficiencia y nerviosismo paralizante. Si quieres hablar de algo y tus padres no están, aquí estoy yo. Una mirada dulce cruzó su rostro mientras lo miraba. Soy tu abuela. Siempre estaré aquí para ti.
Al oír esas palabras, sintió una opresión en el pecho. Era una sensación de alegría y alivio. Ella no era una mujer aterradora que mataría con una mirada. Era familia y podía ayudarlo. Exhaló suavemente y dijo: «Quisiera hablar contigo, abuela». Ella le sonrió. «¿De qué te gustaría hablar, Hiro?» «Lo que vimos en la Tierra de la Primavera». Ubicación: el mundo espiritual. Mientras Korra alimentaba al pequeño dragón pájaro, presenciaba probablemente lo más extraño que había visto en su vida: una partida de paisho entre un humano y un espíritu con forma de loto. Ella estaba sentada a un lado y su abuelo al otro. Ambos observaban el juego. «Dicen que el paisho fue inventado por los espíritus», le explicó Hiro a Korra, aunque algunos no parecen comprenderlo del todo bien. Miró fijamente a su oponente. «Espera un momento. Estoy pensando», respondió el espíritu del loto, con voz de anciano mientras se rascaba la cabeza. «Como podéis ver, es un juego que requiere mucha paciencia. Pero aquí el tiempo no significa mucho para nosotros». El abuelo de Korra soltó una risita. «Me resulta gracioso que seas tú quien predica sobre la paciencia, Hiro, cuando eres tú quien juega como un dragón a la casa». El dragón del oeste le devolvió la sonrisa y dijo: «He jugado contra ti, Sokka. Juegas al paisho como un lobo al acecho. Y tardas demasiado en hacerlo. Aún así, es más rápido que él», dijo, mirando al espíritu. «No me presionen», les dijo el espíritu a ambos con fastidio. Korra solo pudo observar todo aquello a punto de reírse. Intentó contenerse cuando miró a Hiro y le preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?» «Oh, llevo aquí muchos años. Siempre he disfrutado de la compañía de los espíritus, así que, cuando terminé mi trabajo en el mundo material, decidí dejar mi cuerpo y venir al mundo espiritual. Puede ser un lugar maravilloso, y he hecho muchísimos amigos». Mientras hablaba, giró la cabeza y brindó por los recién casados, quienes alzaron sus copas en respuesta. Se quedó mirándolo con sorpresa y un poco de miedo. ¿Había hecho amigos aquí? ¿Cómo era posible? Los espíritus que había conocido habían sido groseros y crueles con ella. Ni siquiera la ayudaban. Al contrario, la hacían sentir completamente sola. ¿Cómo puede tener amigos aquí?, se preguntó. Ella no tenía ninguno. Tanto Hiro como Sokka notaron la expresión en su rostro, pero fue Hiro quien preguntó: «Korra, ¿qué te pasa?». Ella lo miró, con lágrimas asomándose a sus ojos. «Vine aquí con mi amiga, pero la perdí y ahora estoy completamente sola». «No estás sola, Korra, todo está bien». Lo miró fijamente durante un largo segundo. Sus miedos, su ira y su incertidumbre sobre todo lo que había sucedido allí estallaron en un ataque de furia. «¡No! Esto no está bien. Hinora se ha ido y tengo que encontrarla. Está perdida y tenemos que volver a casa. No me gusta el mundo espiritual, no quiero estar aquí nunca más». La tormenta oscureció la montaña y se extendió por el cielo, y el espíritu del loto se marchitó. Pero ella no vio nada de eso. Estaba demasiado ocupada gritando de frustración, y como estaba gritando, no se dio cuenta de que los demás espíritus se habían vuelto oscuros y comenzaban a atacarse entre sí. «¿Le dijiste algo?», le preguntó la novia al marido. «Yo», respondió. «Tú eres la bocazas». Korra seguía gritando y gritando. Pero mientras continuaba, sintió unas manos fuertes y suaves sobre sus hombros. La giraron y la estrecharon contra el pecho de su abuelo, al que se aferró sin pensarlo 2 veces. «SHH, SHH, SHH», le susurró su abuelo con dulzura. «Está bien, Korra. Estás bien. Estoy aquí. El abuelo está aquí». Sus palabras suaves y dulces la tranquilizaron y comenzó a calmarse. «Korra, por favor, mira lo que les estás haciendo a todos», le susurró Hiro al oído. «Pero yo no hice nada», protestó. Lo único que quería era irse a casa. Pero entonces su abuelo la giró y vio a todos los espíritus gruñendo y discutiendo entre sí. Se quedó horrorizada ante la escena e inmediatamente se sintió culpable. «¿Yo hice eso?», preguntó. «En el mundo espiritual, tus emociones se convierten en tu realidad. Sobre todo para el avatar, porque eres el puente entre los dos mundos», le explicó. «Debes intentar mantener una actitud positiva». Extendió la mano y le secó una lágrima que ella no sabía que tenía. Sintió que su abuelo la soltaba. Empezó a sentir pánico, pero se dio cuenta de que no se había ido, solo se había alejado. Era culpa suya. Tenía que arreglarlo. Se secó las últimas lágrimas y se dirigió a los espíritus en la mesa nupcial. «Lo siento», les dijo a todos inclinando la cabeza. Lo decía de corazón. Todos los espíritus se detuvieron al oír la disculpa.
Permanecieron allí un segundo que pareció más largo de lo debido. Luego, su color volvió a la normalidad y las nubes oscuras se desvanecieron. Era como si nada hubiera cambiado. ¿Lo ven? ¿Puedo hacer que brille el sol?, preguntó, sin dejar de contemplarlo todo. Claro que sí, hermosa muchacha, dijo Sokka con una mirada orgullosa en su rostro. Incluso en el mundo material, descubrirás que si buscas la luz, a menudo la encontrarás, le explicó Hiro. Pero si buscas la oscuridad, su rostro se tornó serio, eso es todo lo que verás. Busco a mi amiga. La quiero aquí ahora. Cerró los ojos y aplaudió, rezando con fervor para que Hinora apareciera. Pero al abrirlos y mirar a su alrededor, su amiga no estaba. ¿Por qué no apareció como el sol? El anciano la miró con tristeza. Me temo que encontrarla no será tan fácil. ¿Pero qué se supone que debo hacer? A veces, la mejor manera de resolver tus propios problemas es ayudar a alguien más. Miró al pequeño dragón pájaro. Este pequeñín también necesita volver a casa. Le tendió la mano y el pequeño espíritu saltó sobre ella. Luego se la ofreció para que la tomara de nuevo. Quizás si lo ayudas a encontrar a sus amigos, tú también puedas encontrar a los tuyos. Lo llevaré a casa. Prometió al instante. Luego, con expresión de desconcierto, preguntó: ¿A dónde voy? Sokka no pudo evitar reírse entre dientes. ¿Lo habrá sacado de Myodean? El nido del pájaro dragón está allí, explicó Hiro, señalando la montaña al fondo, en la cima del pico hay río. Korra miró la oscura e imponente montaña. Tragó saliva sin poder evitarlo. Hinora siguió hojeando los libros de la sección a la que la había guiado el profesor Sei. El anciano estaba cerca, intentando hacer algo, aunque en realidad no hacía nada, solo acomodaba los libros para asegurarse de que estuvieran en su sitio. Ella no le prestó mucha atención, prefiriendo concentrarse en los libros. Pero no le fueron de mucha ayuda. Uf, tampoco está aquí, exclamó mientras dejaba otro libro. No te preocupes, dijo el anciano, mirándola. Ya están aquí. Ella lo miró y se preguntó si tanto tiempo en la biblioteca lo habría vuelto un poco senil. Él le había dicho que la llevaría a los libros sobre los portales espirituales, pero ella no había encontrado nada. Tengo que encontrar los portales. Seguro que Korra me está esperando allí ahora mismo. El profesor la miró con curiosidad. ¿Es importante esta tal Korra? Por supuesto que sí. Ella es el avatar. Oh, vaya, exclamó con cara de sorpresa. Esto es motivo de preocupación, pues ayúdame ya. Pero sí que lo hice. ¿Pediste libros sobre los portales espirituales?, dijo, señalando el pasillo con un amplio gesto. Estos son todos los libros sobre los portales espirituales. Vale, sin duda lleva demasiado tiempo aquí abajo, decidió. En todos los libros que había consultado apenas se mencionaban los portales espirituales. Necesitaba algo más concreto con lo que trabajar. Quizá con un mapa podría empezar por ahí. Miró a Sei, con la boca entreabierta, pero la cerró enseguida. Probablemente la llevaría aún más adentro de la biblioteca sin ningún resultado. Vio a uno de los espíritus zorro cerca, hojeando algunos libros. Disculpa, le dijo, captando su atención. Necesito encontrar un mapa que indique dónde están los portales espirituales, ¿podrías ayudarme? El zorro se apartó de los libros que estaba revisando y desapareció por el pasillo, casi fundiéndose con la oscuridad. Antes de que pudiera temer que la hubiera dejado en broma, regresó con un libro que colocó a sus pies. Se sentó y abrió el libro, leyendo la primera página mientras el zorro y Pie Peludo la observaban. Gracias, este es, exclamó finalmente, rascándole al zorro bajo la mandíbula. Este aceptó el gesto con un golpe de cola antes de alejarse. ¿Y bien, qué hemos encontrado?, preguntó el profesor Sei, acercándose al pequeño grupo. No lo sé, todavía no he abierto el libro, le dijo con exasperación. Entonces deberías hacerlo. Puso los ojos en blanco y abrió el libro. Siguió pasando las páginas hasta que encontró una que contenía una imagen de lo que Korra le había descrito. El árbol del tiempo, exclamó. Ahí es donde el avatar One aprisionó a Baatu. Sí, parece que ese es el lugar, dijo el anciano con un alegre gesto de asentimiento. Decidió ignorarlo y leer el libro. Los ancianos creen que mientras los portales permanezcan cerrados durante la convergencia armónica, Baatu seguirá prisionero y la batalla entre el bien y el mal no se repetirá. Pero si ambos portales se abren, la energía espiritual se amplifica enormemente.
Durante la convergencia armónica, esta energía será lo suficientemente grande como para permitir que Baatu se libere de sus ataduras, y el mundo material correrá de nuevo el riesgo de ser consumido por la oscuridad. Mientras leía, podía imaginar al espíritu oscuro liberado del árbol, sumiendo al mundo en la oscuridad. Era un pensamiento escalofriante, uno que no deseaba que sucediera. Tenemos que avisar a Korra. ¿Te vas tan pronto?, preguntó una voz que no había oído desde que estaba en el Polo Sur. La llevó rápidamente a la entrada y vio a una Lucky One Shiton de pie allí. El profesor Sei los vio a ambos y sonrió ampliamente. «Ah, jefe Unalaq, qué amable de su parte venir a visitarnos», exclamó, comenzando a caminar hacia él. Pero Unalaq no le prestó atención, concentrándose en cambio en Hinora. Cuando One Shiton me dijo que tenía una visita, tuve que comprobarlo con mis propios ojos. No puedo creer que Tenzin haya enviado a su hija en lugar de venir él mismo. ¿Qué clase de padre es? Mejor que tú, replicó ella, disgustada por la expresión que tenía. Aquel no era el jefe solemne y serio que había conocido en el sur. Lucía una sonrisa burlona, a la vez engreída y aduladora. Era realmente desagradable, pero no tanto como ver algo a su lado. One Shiton, ¿cómo puedes estar ayudándolo? Unalaq ha demostrado ser un verdadero amigo de los espíritus, a diferencia del avatar, respondió el búho con altivez, como si le hablara a un idiota incapaz de comprender un hecho tan simple. No supo qué responder y se arrepintió de haber usado el título de Korra. Así que se volvió hacia el jefe y le preguntó, ¿por qué querrías ayudar a Baatu a escapar? Lo destruirá todo. No te creas todo lo que lees, le dijo, con esa sonrisa engreída y aduladora aún en su rostro mientras comenzaba a caminar hacia ella. ¿Por qué no vienes conmigo para que puedas investigar de primera mano? Por la forma en que pronunció esas palabras, supo que tenían un significado ominoso. Retrocedió, decidida a correr y esconderse en la biblioteca. Pero entonces, un par de manos gigantes la agarraron por los hombros. Al principio, se sintieron suaves y esponjosas, pero luego se endurecieron y sintió garras clavándose en su piel. Miró a quién pertenecían las garras y vio un espíritu oscuro de pie sobre ella, justo donde su amigo había estado un segundo antes. No tardó en llegar a una horrible conclusión. Pata peluda. El espíritu solo gruñó en respuesta. Antes de que ocurriera nada más, el profesor Sei intervino. Vamos, chicos. Esto ha llegado demasiado lejos. Se acercó a Unalaq. Quítate de en medio, viejo, le dijo el jefe, con el rostro desencajado por el enfado. Unalaq, ella es solo una niña. Tú, Unalaq sacó un fino chorro de agua de su bolsa y lo lanzó contra Sei, hiriéndolo profundamente en el pecho. Hinora solo pudo observar horrorizada cómo el anciano, a quien creía perdido en su propio ático, caía al suelo. «Profesor», gritó. Pero él no se movió del lugar donde había caído, ni siquiera cuando la arrastraron lejos. Korra había seguido a Hiro y a su abuelo hasta la base de la montaña. Allí, el paisaje se veía mucho más imponente y amenazador. Se alzaba sobre ellos como un padre enfadado que mira a su hijo. Esto da miedo, declaró Korra, acunando al dragón pájaro en sus brazos. Miró a su abuelo y a Hiro. ¿Venís conmigo? Hiro se arrodilló a su lado. Esto es algo que debes hacer por ti misma. La gente que ha estado viniendo al mundo de los espíritus últimamente ha traído oscuridad e ira. Por eso ves eso ahora. Pero tienes luz y paz dentro de ti. Si la dejas salir, puedes cambiar el mundo que te rodea. Ella no lo entendió del todo, pero asintió. Él debió de percibir su vacilación, porque sonrió ampliamente y dijo, además, mira a este pequeño. Esta montaña es su hogar. Cuando lo conociste, te asustaste. ¿Pero te parece aterrador ahora? ¡No!, exclamó al instante. En todo caso, se arrepentía de haber espantado al pájaro dragón. Muchas cosas que parecen amenazantes en la oscuridad se vuelven acogedoras cuando las iluminamos. Comprendía lo que intentaba decir, pero aún así le asustaba lo que le deparaba el futuro. Miró a él, a su abuelo e incluso a Akela. ¿Están seguros de que no pueden venir conmigo?, les preguntó a todos. Hiro no le respondió, pero su abuelo sí. Korra, dijo, arrodillándose para poder mirarla a los ojos, sé que tienes miedo. Pero es por eso que debes hacerlo sola. ¿Pero por qué?, le preguntó ella. Llega un momento en la vida de toda persona en el que no tendrá a nadie a su lado y lo que le espera parecerá algo totalmente nuevo para ella. En ese momento, sentirá un miedo y una soledad tan intensos que querrá retroceder y dar la espalda. Pero también es en ese momento cuando encontrará su verdadero valor. ¿De verdad?, preguntó, mirando a su abuelo. Él asintió.
Por eso Aquela siempre camina solo. Miró al lobo que estaba a su lado, quien le devolvió la mirada con serenidad. Luego volvió a mirarlo. ¿Este o el espíritu?, preguntó, refiriéndose al espíritu de la guerra al que rezaban los guerreros de las tribus Agua. Él solo sonrió. ¿Hay alguna diferencia? Sus ojos se abrieron de par en par y comenzaron a mirar alternativamente a él y al lobo. Pero ambos mantenían el rostro inexpresivo, así que no pudo saber si mentía o no. Su abuelo mantuvo la expresión inexpresiva durante 1 minuto o 2 más antes de volver a ponerse serio. Korra, ¿te consideras una loba de Aquela? Asintió con la cabeza y dijo, sí. Sabía que, como maestra, debía rezar a Tu'ila, los espíritus de la luna y el océano. Pero siempre se había considerado más una guerrera que una maestra, así que rezaba a Aquela. Entonces debes aprender a caminar solo, dijo señalando hacia la montaña. Ahí es donde puedes hacerlo. Volvió a mirar hacia la montaña. Tragó aire de golpe, pero asintió igualmente. Vale, puedo hacerlo. Su abuelo se arrodilló a su lado y la abrazó. Dale recuerdos a Katara de mi parte cuando regreses. Nos volveremos a ver, Korra. Aceptó el abrazo. Al terminar, miró a Iroh, quien simplemente le sonrió. Fue un placer conocerte. Vuelve a visitarme, en esta vida o en la siguiente. Adiós. Les dijo a todos. Miró al dragón pájaro y le dijo. Bien, es hora de que vuelvas a casa. Caminó unos pasos por el sendero que subía a la montaña. Pero una duda repentina la asaltó. Se preguntó si realmente podría hacerlo. ¿Y si no podía? Volvió la vista hacia su abuelo e Iroh, pero se llevó una gran sorpresa. De alguna manera, esos pocos pasos que había dado se habían extendido a kilómetros. Apenas podía distinguirlos a los 3 de pie allí, con su abuelo e Iroh saludándola débilmente con la mano. Estaba sola. Volvió la vista hacia la montaña, con la tormenta rugiendo y aullando a su alrededor. Tenía miedo, pero recordó las palabras de su abuelo. Aquela camina sola, se repitió. Luego pronunció las palabras de Iroh. Luz y paz, luz y paz. Siguió repitiendo esas palabras mientras subía por el sendero hacia la montaña. Con cada paso, la montaña parecía oscurecerse más. Pero ella continuó avanzando. Tenía miedo, pero debía encontrar valor en ese sentimiento. Se creía una loba de Aquela. Esta era su oportunidad para demostrarlo. Pero mientras caminaba, vio que el sendero no parecía cambiar. No quería mirar atrás con temor a no haber avanzado ni un solo paso. Aunque el sendero no cambiara, siguió adelante. Miró al espíritu del dragón pájaro para ver si notaba algo diferente respecto a su destino. El ave no la miró, prefiriendo mirar al frente. Deseó encontrar algún consuelo en eso, en la seguridad de saber a dónde iba. Pero ella no sabía a dónde iba. Simplemente seguía el camino. El miedo comenzó a atenazarla, pero continuó caminando. El temor a no saber qué hacía empezó a invadirla, aunque intentó ignorarlo. Pero al llegar a una pequeña plataforma en el sendero, se detuvo. 3 espíritus oscuros con aspecto canino le bloqueaban el paso. Al verla, la miraron fijamente con sus ardientes ojos amarillos. Sus mandíbulas comenzaron a temblar, haciendo que sus enormes colmillos parecieran aún más grandes. Se acercaron sigilosamente como si fuera una presa. Pero cuando la rodearon, no la atacaron. En cambio, la olfatearon y gruñeron, esperando a que ella hiciera el primer movimiento. Korra los miró a todos con cansancio, con el miedo aún atormentándole el estómago. No les tengo miedo, declaró. Era una mentira a medias, y debieron de notarlo. Sus gruñidos se hicieron un poco más fuertes y se acercaron un poco más, presionando sus rostros contra el de ella. Korra se estremeció y cerró los ojos. No dan miedo. Les dijo a todos. Solo lo parecen. Cuando pronunció esas palabras, fue como si algo hubiera cambiado en su mente. De repente, las palabras de Iroh cobraron mucho más sentido. Tengo luz en mi interior. Exclamó con orgullo. Miró a los espíritus sin temor alguno en los ojos. Está bien, pueden ser mis amigos. Podía decirlo, pero sabía, como cualquier niño, que serían necesarias las presentaciones. Me llamo Korra, y me llevo este pájaro dragón a casa. Y tal como cuando comprendió lo que Iroh quería decir, el mundo cambió. Solo que esta vez, se hizo más evidente. Las oscuras nubes de tormenta se disiparon y la cálida luz del sol llenó el aire. Los espíritus mismos cambiaron, dejando atrás su aspecto sombrío. Su color se volvió más brillante, sus colmillos menos prominentes, su pelaje más esponjoso y su actitud más juguetona. Una vez que recuperaron su forma normal, la abrazaron con cariño y lametazos. Ella rió entre dientes ante tanta ternura.
Hiro dijo que podías ser amable. ¿Quieres ayudarme? Los espíritus se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse del sendero, tomando otro camino hacia la cima de la montaña. Ella los observó por un momento, preguntándose si iban en la dirección correcta. El sendero estaba allí por alguna razón, ¿no? Pero entonces uno de los espíritus la miró como preguntándose por qué no los seguía. Comenzó a seguirlos y, cuando llegó hasta el espíritu, este se arrodilló para que ella pudiera subirse. El tiempo pareció transcurrir mucho más rápido una vez que estuvo sobre el lomo del espíritu. Los tres ascendieron la ladera de la montaña como si nada. La cima se acercaba cada vez más rápido de lo que Korra hubiera podido lograr a pie. Cuando los espíritus se detuvieron, bajó y se paró en la cima. Sintió que, si se asomaba, podría ver todo el mundo de los espíritus. La idea era un poco tentadora, pero también aterradora. Además, podía ver el nido justo al otro lado de la cima. Allí había otros 3 polluelos de dragón. Miraban a su alrededor y lloraban por su hermano perdido. Se acercó al nido y colocó dentro al dragón que sostenía en brazos. Los otros 3 se volvieron hacia los perdidos y se reunieron en el centro del nido, piando alegremente ahora que estaban todos juntos. Por un momento, todo pareció normal y en paz. Pero entonces los polluelos se transformaron en corrientes de energía roja. Volaron hacia el cielo, girando y dando vueltas hasta convertirse en una corriente continua. El aire vibró con la energía de la corriente mientras ésta tomaba la vaga forma de un pájaro. Korra volvió a oír el llanto del pájaro, pero esta vez era el de un adulto. La figura voló por los aires, desplegando alas a su paso. La silueta se fue definiendo cada vez más hasta que un destello brillante la cegó. Al desvanecerse, vio cómo el espíritu de un pájaro dragón dorado revoloteaba alrededor del nido con alas de plumas rojas. No pudo evitar sonreír ante la visión del majestuoso pájaro. También se percató de su propia edad. Ya no era una niña, sino que había recuperado su edad normal. Cuando el ave dragón aterrizó en el borde del pico y bajó el cuello hacia ella, no dudó en subir a bordo. Muy bien, ahora cerremos ese portal y vayamos a buscar a Hinora, declaró. El ave dragón batió las alas una vez y alzó el vuelo. Korra jamás había experimentado una sensación semejante. Era tan parecido a volar que casi podía saborearlo. Al mirar atrás, la montaña ya había desaparecido en la distancia. Solo alcanzaba a ver un rastro de luz azul que la seguía a ella y al ave. Si tuviera que adivinar, diría que eran los perros espirituales. 1 hora, 10, o incluso quizás solo unos minutos, al fin y al cabo, era el mundo de los espíritus, transcurrieron antes de que Korra viera una imagen familiar. Conocía el árbol del tiempo a la perfección, y no solo porque lo hubiera visto en una vida pasada. Lo había visto con sus propios ojos. Y para esos ojos, no había cambiado desde que era Wan. Ahí estaba Atu, observó. Pero también vio algo más en el lugar. El árbol se alzaba en el centro de un símbolo yin-yang formado por la tierra y los portales. Comprendió que eso era lo que el espíritu encapuchado debía haberse referido, pero eso ya no importaba. Lo único que importaba era el árbol y los portales. Instó al dragón ave a aterrizar en el portal sur, y este obedeció. Al descender, los perros espirituales se reagruparon tras ella. Observó el portal, recordando cómo lo había abierto desde el otro lado. En aquel entonces, sintió que había logrado algo grandioso. Pero ahora, se sentía una idiota por haber hecho algo que podría provocar el fin del mundo. Dio un paso hacia él cuando una voz oscura habló. «Así que has regresado, Raava». Reconoció de quién era esa voz. En general, sabía que no debería haberse dado la vuelta, pero el sonido de aquella voz despertó su instinto silencioso de luchar contra su opuesto. Se giró para encarar el árbol del tiempo y, de repente, se encontró frente a él, como si algo la hubiera atraído hacia él. Aunque estaba prisionero en el árbol, Baatu emanaba una arrogancia arrogante incluso sin hablar. La convergencia armónica se acerca, y esta vez, te aniquilaré para siempre. Creo que ya lo has dicho antes, Baatu, replicó frunciendo el ceño. Pero estoy aquí para cerrar el portal. No vas a salir. Decidió ignorarlo y se dio la vuelta para caminar hacia el portal. Quizás deberías reconsiderarlo, si es que quieres salvar a tu amigo. Se quedó paralizada ante esas palabras, y un escalofrío de pavor le recorrió el estómago. Por favor, no, suplicó en silencio. Pero al darse la vuelta, vio a Hinora atrapada en una jaula de agua oscura que un Alak estaba manipulando. «Hinora», gritó, corriendo hacia la nómada del aire. Pero antes de que pudiera llegar al pie del árbol, un espíritu oscuro aterrizó frente a ella. Le bloqueó el paso y la amenazó con un gruñido. Su forma y color le resultaban vagamente familiares.
Pero era demasiado grande y el verde era demasiado frío como para que pudiera reconocerlo del todo. Retrocedió alejándose del espíritu, solo para oír gruñidos a sus espaldas. Bastó una mirada atrás para ver que los espíritus caninos se habían transformado de nuevo en espíritus oscuros y le bloqueaban la salida. Sin escapatoria, solo pudo mirar a Unalaq. No puedo creer que confiara en ti. Espetó. Me hiciste creer que querías restaurar el equilibrio entre los espíritus, pero esto no es equilibrio, es locura. Suéltala ya. Su tío traidor no pareció inmutarse ante la orden ni ante los insultos. Si quieres que tu amigo salga del mundo espiritual, abre el otro portal ahora mismo, ordenó. No lo hagas, Korra. Gritó Hinora. El oscuro y enfermizo resplandor púrpura del agua ya la estaba envolviendo también, llegando hasta su torso. Se había detenido por el momento, pero no había razón para pensar que no pudiera seguir ascendiendo. Unalaq dobló el agua a su alrededor hasta que el resplandor comenzó a trepar por su cuerpo, casi cubriéndole la cabeza. Korra no pudo hacer nada más que observar horrorizada. ¿Qué será?, preguntó su tío con una mirada de suficiencia. ¿Abrir el portal? ¿O perder el alma de tu amiga para siempre? Korra quería hacer algo, pero no podía mientras Hinora estuviera allí retenida de esa manera. El resplandor estaba a punto de envolverla por completo, y el avatar se quebró. «Para», le gritó a su tío. «Lo haré yo». Dejó de mover los brazos, pero la observó atentamente. «Muévete». Lo hizo a regañadientes. No se sintió atraída hacia el portal norte como lo había sido hacia el árbol. Tuvo que caminar la distancia mientras los espíritus y su tío la seguían. Echó una rápida mirada hacia atrás mientras caminaba y vio que Hinora ya no estaba en la prisión de agua. En cambio, estaba siendo retenida por el gran espíritu oscuro. Un paso en falso y podría ser aplastada fácilmente. «Maldito seas», pensó la mujer de la tribu, dirigiéndose a su tío. Pero eso era todo lo que realmente podía hacer. Llegó al portal sellado y se detuvo frente a él. Por un instante, vaciló, intentando encontrar una salida. Pero no la había. Alzó la mano y la colocó sobre la membrana del sello. Podía sentir la energía vibrando caóticamente en su interior, ansiosa y tensa por liberarse. Entró en el estado avatar, sus ojos brillaron con un blanco puro y ordenó en silencio: «Sé libre». Rayos de luz comenzaron a liberarse del sello, provocando que un viento surgiera de la nada y azotara a todos los que estaban cerca. Los rayos se solidificaron rápidamente en uno solo, aún más feroz, y el resto de la membrana se abrió como un huevo, liberando el portal. Una explosión brotó del árbol, la cual pareció fortalecer aún más a los espíritus oscuros. Por encima de todo, Korra podía oír la excitación de Baatu. Pero eso no le importaba. «Ahora deja ir a Hinora», ordenó a su tío, volviéndose para encararlo. Le daba la espalda, ya que estaba de espaldas al árbol. Se giró bruscamente y le lanzó un chorro de agua con efecto doble. El agua la golpeó en el brazo y sintió un dolor inmenso. Gritó de sorpresa y de dolor mientras su brazo se desvanecía en una lluvia de destellos azules. Empezó a reformarse, pero no lo suficientemente rápido. «Deberías haber entrado por el portal», le dijo su tío mientras seguía lanzándole chorros de agua con efecto doble. «Entonces sí que podrías haber hecho esto». El agua la golpeaba una y otra vez. Primero intentó bloquearla, pero el dolor la alcanzaba de todas formas. Cuando empezó a esquivar el agua y a avanzar, el espíritu oscuro que la retenía saltó lejos, llevándose consigo a su indeseada pasajera. «Korra», gritó Hinora mientras se desvanecía en la oscuridad del lugar. Miró hacia donde se dirigía su amiga y sintió un fuerte chapoteo en el estómago, cayendo al suelo con fuerza. Pero se levantó de un salto y echó a correr tras el espíritu oscuro. La persecución parecía inútil desde el principio, ya que el espíritu estaba casi perdido en la oscuridad, pero aún así siguió corriendo tras él. Estaba tan concentrada en Hinora que no vio venir al espíritu canino hasta que fue demasiado tarde. Este la embistió por el costado y la lanzó por los aires, donde otro espíritu canino la atrapó entre sus fauces. El mundo de Korra se convirtió en un infierno. Solo sentía las mandíbulas presionándola. No eran lo suficientemente fuertes como para partirla en dos, pero tampoco lo suficientemente débiles como para que pudiera escapar. Cuando las mandíbulas la soltaron y cayó al suelo, sintió un alivio inmediato. Antes de que pudiera levantarse, el agua la rodeó y la elevó del suelo. Vio cómo las cintas se retorcían a su alrededor, formando una jaula, y comprendió al instante lo que iba a suceder, sobre todo al ver a su tío frente a ella, moviendo los brazos. Un resplandor violáceo tiñó las cintas del agua y sintió un frío que comenzaba a subirle desde los pies.
A medida que ascendía por su cuerpo, ese frío se intensificó y se transformó en náuseas. Cuando llegó a sus rodillas, temblaba y sentía náuseas. Al llegar a su pecho, le castañeteaban los dientes y juraría que solo quería vomitar. Justo cuando estaba a punto de envolverla por completo, cayó en un estado de semiconsciencia, debido al frío que sentía y a las fuertes náuseas que le revolvían el estómago. Pero antes de ser engullida por completo, oyó el sonido del dragón descendiendo en picado, su cola chasqueando, y su tío gruñó de dolor y sorpresa. El agua se apartó de ella y cayó al suelo. Sintió una garra que la alzaba con un cálido y suave agarre. De repente se sintió suspendida en el aire, flotando. Creyó ser libre. Pero entonces oyó de nuevo a Baatu. Te veré pronto, Raava, declaró su opuesto. Cuando llegue la convergencia armónica, seré libre de esta prisión y entonces me vengaré. Esas palabras la despertaron de un sueño como una bofetada, solo que se encontró de nuevo en el mundo de los vivos, donde había estado sentada todo el tiempo. El sudor le perlaba la cara y respiraba agitadamente, incapaz de calmarse. «Corra». Oyó gritar a Tenzin y enseguida lo vio arrodillado a su lado, con una mirada curiosa. «¿Cómo fue? ¿Lograste cerrar el portal? ¿Pudo ayudarte Hinora?» Tenzin, le dijo, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Lo siento, lo siento». Sus ojos se abrieron con horror e incredulidad al girarse para mirar a la niña sentada frente al avatar. «¿Dónde está Hinora? ¿Por qué no despierta?», preguntó con voz temblorosa. Corrió hacia ella y la sujetó por los hombros. El movimiento hizo que su cuerpo se desplomara hacia adelante, pero él la detuvo abrazándola. «Corra. ¿Qué le ha pasado a mi niña?». Pero ella solo pudo mirarlo con horror, incapaz de decir nada porque no podía velar por su guía hacia el mundo espiritual. Ubicación: Konoha. Tsukiko no podía dormir. Había dejado de dar vueltas en la cama hacía unas 2 horas, y ahora se limitaba a mirar al techo. No podía dejar de pensar en lo que le había pasado ese día. Había estado muy irritable. Todo lo que había visto en la calle la había irritado, y no sabía por qué. Simplemente la enfurecía más. Entonces se encontró con Shikatsuno y su equipo. Verlos actuar como si fuera genial que ella hubiera podido salir del pueblo a ver cosas nuevas y quejarse de que ellos seguían encerrados la hizo estallar. Les gritó por pensar que lo que estaban haciendo era solo un juego. Todas las miradas se posaron en ella cuando finalmente se detuvo, pero le dio igual y volvió a su dango. Ahora se sentía como una idiota. Debería ir a disculparme mañana, pensó. Si no lo hacía, sabía perfectamente que su padre la obligaría. Pero a pesar de sentirse así, también sentía que tenía algo de razón. No tenía ni idea de lo que realmente sucedía fuera del pueblo. Ella sí, y ahora no podía creer que los demás no lo vieran así. Sabía que Hiro sentía lo mismo, solo que lo expresaba de forma distinta. Ya no eran los mismos chicos que habían abandonado la aldea. Eran diferentes, y los demás de su edad no lo entendían. De hecho, el único que seguía igual era Arashi. No reaccionaba con violencia ni se escondía. Era el mismo de siempre. Empezó a preguntárselo cuando oyó unos pasos que resonaban en el pasillo. ¿Qué?, preguntó, incorporándose. Se dirigió a la puerta, pensando que se trataba de una emergencia. Pero al abrirla, no había nadie. Se molestó un poco y estaba a punto de cerrar la puerta cuando notó que la luz del baño estaba encendida y oyó a alguien dentro. Parecía Arashi, y respiraba con dificultad. Impulsada por la curiosidad, salió de su habitación y se dirigió al baño. Al acercarse, oyó el agua correr y la respiración se volvió entrecortada. Lo encontró apoyado en el lavabo, mirando fijamente el agua. «Está bien», susurró. Solo fue un sueño. Él no estaba allí. Él no estaba allí. Tú no estabas con esos niños. Solo fue un sueño. Pero aunque se repetía esas palabras a sí mismo, no sonaba del todo convencido. Aunque tenía una vaga idea de a qué se refería exactamente, sabía que hablaba de su compañero. Él también había regresado cambiado, pero no lo demostraba. Sufría pesadillas, pero no se lo contaba a nadie. Una parte de ella quería irrumpir y exigirle saber qué le pasaba, pero se contuvo. En lugar de eso, retrocedió y volvió a su habitación. Si iba a preguntarle qué le había ocurrido, lo haría cuando él lo viera venir. Se lo merecía.